dark in here. Yo sé que aquí está oscuro. And you ate lunch. Y no solamente está oscuro por las cortinas, sino que acaban de almorzar. Not just any lunch, Y no solo cualquier almuerzo, but Saida's lunch. sino que el almuerzo de la hermana Zaida. So, if I go to sleep, Así somebody que- wake me up. Si yo me duermo, por favor alguien que me despierte. So, if you need to stand up, I understand. Si necesita levantarse, hermano, yo voy a entender. Okay? I'm a student too. Yo también he sido estudiante. All right. Can somebody shut that one that glares? A ver, cerremos un poquito esta cortina, por favor. And then maybe turn Y these tal two vez si off. apagamos las luces. Okay. Turn the lights off. Just these two chandeliers here. Sí, tal vez estos dos de acá. Ah, perfecto. Okay. So, I want to take a few minutes to talk a little bit more about the ancient world. Un par de minutos más vamos a estar hablando acerca del mundo antiguo. Okay? ¿Estamos? All right. You have maps like this that I sent you. You can draw on these, but what I want you to remember. Tienen mapas aquí que se enviaron, hermanos. Ustedes pueden dibujar encima de ellos, poner notas encima de ellos. The Fertile Crescent, El creciente fértil. and I want you to remember Akkad. Quiero que recuerden acá esta ciudad de Akkad. You see here, Akkad, Akkad, la ven acá, near Babylon, cerca de Babilonia. and Sumer. Y Sumero, Sumeria. Okay, because a lot happens here, Porque mucho se lleva a cabo ahí. and from this area is where Abraham comes from. Que esta área es donde viene Abraham, Ur. Ur. Okay, and then of course you know Babylon is huge in the Old Por Testament. supuesto, ustedes ya saben de Babilonia, que es importantísimo en el Okay. Antiguo Testamento. The Babylonian captivity. El cautiverio en Babilonia. There's a future Babylon empire. Va a haber un imperio babilonio futuro. Okay, so this area is very important in the ancient world. Esta área es importante en el mundo antiguo. Okay, and you can see it was full with the Tigris and Euphrates. You could have all kind of vegetation. ¿Verdad? Ustedes ven ahí con el Tigris, el río Okay. Éufrates, podían tener cualquier vegetación ahí. Farms, cattle, Podían tener ganado, podían Okay. tener cultivo. and you see the ancient roads, which were so important. Y pueden ver las calzadas o carreteras antiguas que eran tan Okay, importantes. so Egypt, the main player, has to go through Israel. Egipto, que era un jugador clave en el mundo antiguo, ¿verdad? Okay. Tenía que pasar por fuerza por esas calles, carreteras. You see these dark roads here, they were the most important. Ustedes ven estas líneas negras, estas eran las rutas más importantes. There were a couple desert paths, but you don't take a big family in a caravan on those. Habían caminos por el desierto que eran importantes, pero usted no iba a llevar a su familia en una caravana por el desierto. There were some Arabian kings, but few. Habían algunos reyes árabes, pero realmente eran pocos. So, when you think back to this time, going back 4,000 BC, Y cuando pensamos en este tiempo, ¿verdad? Los 4000 antes de Cristo, pottery doesn't change much. no vemos nosotros que las vasijas de barro, ¿verdad? O la alfarería cambió mucho. This would be a candle. You would have the oil and the wick laying in the open area. Miren, esta era una candela, ¿verdad? Un candelabro, ¿verdad? Donde podía poner usted aceite y podía poner una punta ahí, Okay, all the way to the time of David, there's not a lot of change. ¿verdad? With Eso nos lleva hasta el tiempo incluso de David, no hubieron But- muchos cambios. certain features, archaeologists can tell the time frame. Tal vez algunas características, los arqueólogos le podrían decir cuál era la edad en la que Okay. se construyó esas vasijas. So around the time of David and Saul and all the kings, you had pottery like this. Para el tiempo de David, de Saúl, de los reyes, ¿verdad? Había alfarería de este And tipo. the book of Proverbs talks about
trimming the wick on the candle. El libro de Proverbios habla acerca de cortar, cortar aquello en una candela. There's the wick on the candle. Miren con lo que se podía encender la candela. Okay. So, farms in the ancient Near East, we're going back 4000 BC. Regresamos al 4000 antes de Cristo y vemos la agricultura, los cultivos. Remember, Abraham comes out of this southern Mesopotamia. Abraham sale de esta parte sur de Mesopotamia. And you had the development of writing in these areas. Tenemos el desarrollo de la escritura en estas áreas. The oldest coming from here. La escritura más antigua proviene de este lugar. It looked like this. Y se ve algo así. And you had some Akkadian, remember the word Akkad, Akkadian writing. Y acuérdense, hablamos de la palabra de Akkad, ¿verdad? Hay escritura acadia. And out of that you had Sumerian script. También tenemos escritura From sumeria, Sumer. de Okay. Sumeria. So I actually had a professor, Dr. David Duell, who can read this stuff. El doctor David Duell, bueno, un profesor, puede leer, Yeah. un amigo puede leer esto. He can read this ancient cuneiform script. Puede leer esta escritura cuneiforme. And then you had the development of figures, which later became alphabet. Luego tenemos el desarrollo de figuras que más tarde se convierte en un alfabeto. You can see this, like there's the word mouth and bread, eat or devour. See, a person's mouth and the bread. Miren, tenemos ahí la palabra boca y pan, ¿verdad? Coma, devore. Okay. So, this is how the language is developed. Y así es como se va desarrollando el lenguaje. Okay. And you can read that if you want. Look at the writing. This is cuneiform. Miren esta escritura cuneiforme Okay. On these statues. en estatuas, ¿verdad? All right. So this is very old. Esto es antiguo. So in a place called Ebla, which is where Abraham and his family would have traveled through northern Mesopotamia. En un lugar llamado Ebla, donde Abraham y su familia tuvieron que haber viajado por la parte norte de They Mesopotamia. uncovered these huge libraries that are 2000 BC, the time of Abraham. Han descubierto estas bibliotecas, ¿verdad? Donde esto data del 2000 antes de Cristo, tiempo de Abraham. Ugaritic script. Ahora esta escritura ugarítica. Okay? So, not to bore you with that, but No queremos aburrirlos con esto, pero these ancient writings, and then it's probably, and there's a man named Doug Petrovich just wrote his research paper. hay un hombre llamado Doug Petrovich, él escribió un documento ahorita, Published his book, publicó su libro where in 1800s BC, en los 1800, en que él declara que en los 1800 antes de Cristo there's some what looks like Hebrew letters, the beginning of a Hebrew alphabet in Egypt. se ve en Egipto, dice él, el comienzo de escritura hebrea en Egipto. And he studied and written a big book on it, Y él lo estudió, ¿verdad? Escribió un libro, ¿verdad? Grande acerca de esto. where it's possible the first alphabets came out of the Hebrews in Egypt. A donde es posible que los primeros alfabetos, ¿verdad? Okay. Hebreos salieron ahí mientras estaban en Egipto. It's very possible. Es muy posible. Okay, so remember I told you about Sumer. ¿Se acuerdan que hablamos de Sumeria? Okay, here's Ur. Ahí abajo tenemos a Ur. And then I told you about the Sumerian kings list. Here it is. Y le dije la lista de reyes sumerios. Okay, you see how they wrote. That's not an alphabet, Miren, esto no es un alfabeto, but it's a script. ¿verdad? Es una escritura. So all these circled places in southern Mesopotamia have had a lot of archaeology done. Todos estos lugares que están en estos círculos, ahí en Mesopotamia, han dado estos descubrimientos arqueológicos. So we think of the land of Canaan, Pensamos en la tierra de Canaán and
what about what was going on there? ¿Y qué con respecto a lo que estaba pasando ahí? Well, did you know that Jericho, see this tower, Miren, por ejemplo, acá Jericó, miren esta torre acá, que ven, found in Jericho, encontrada en Jericó, is 3000 BC, es del 3000 antes de Cristo, which makes it the oldest fortified city Lo that que- they know of. lo que la convierte en la ciudad fortificada más antigua que se haya encontrado. This is 1900 years before Joshua comes there. Esto es 1900 años antes de que Josué entrara ahí. I've actually seen this. If Sí. you go to Jericho, you can see this old tower. De hecho, si ustedes van a Jericó, yo lo he visto esto, si ustedes van a Jericó el día de hoy, ustedes pueden ver esta torre. Okay, so again, the importance of Mesopotamia, Nuevamente la importancia de Mesopotamia, especially southern Mesopotamia, especialmente en la parte sur de la Mesopotamia, as it relates to trade around the world en lo que se relaciona con el comercio alrededor del mundo and Israel. e Israel. Okay? So it's important, right? Así que es importante, hermano. ¿Estamos claros? All right. Now, here's something else that will be on your test for Okay. those of you taking this for credit. Aquí hay algo más que va a estar en sus exámenes si ustedes están tomando esta clase para recibir crédito. The mountains that surround the Fertile Crescent. Las cordilleras, las montañas que rodeaban el creciente fértil. These are the Taurus Mountains. La montaña Tauros, Okay? They form the top part. que ellas estaban en la parte de arriba. Okay? Then you have Mount Ararat. Tenemos el monte Ararat, All right? Or the mountains of Ararat, O la- singular or plural, the range. o las montañas, el monte Ararat, ahora podría ser la cordillera de Ararat. Okay? What's that famous for? ¿Y por qué se conoce el monte de Ararat? Where the ark landed. A donde, The mountains of Ararat. ¿se acuerdan? A donde quedó el arca, Okay. en el monte de Ararat. And then you have the Zagros Mountains here on the east side of the Fertile Crescent. En la parte este del creciente fértil tenemos las montañas o la cordillera Sagros. Okay? Then on the far west, the mountains of Lebanon. Luego hacia el oeste tenemos las montañas del Líbano. You see, near Damascus, you have these Mount Lebanons. Cerca de Damasco las tenemos. Okay? So now you're starting to know your Bible geography. Ahora están conociendo un poquito más su geografía bíblica. You should be able to identify these bodies of water. Y ustedes deberían ser capaces de saber They haven't cuáles son changed. estos cuerpos de Okay. agua que no han cambiado. The Black Sea, El mar Negro, the Caspian Sea, el mar Caspio, obviously the Mediterranean, obviamente el Mediterráneo, and then you've got the Red Sea, el mar Rojo, aquí en la parte de abajo, the two rivers, los dos ríos, Euphrates, Tigris, el Éufrates y el Tigris, the Persian Gulf, el Golfo Pérsico. and I want you to remember this Orontes River Y right quiero here. que recuerden el río Oronte, Okay, because the city of Antioch was on that. porque Antioquía estaba ahí, la ciudad de Antioquía. Okay. So now you know the major mountains around the Fertile Crescent Ahora ya ustedes tienen un conocimiento de las cordilleras and principales the major bodies of water. y los cuerpos de agua principales que están ahí en ese All creciente. right? You fértil. should know that if you're a Bible teacher. You should know. Si usted es maestro de la Biblia, hermano, usted debería de saber esto. Okay? Obviously, Abraham coming from Ur would have been very familiar with this. Obviamente Abraham saliendo de Ur estaba familiarizado con esto. You have to follow the water source, the river. Usted tenía que seguir la fuente de agua, los ríos, And he stays in Haran y se queda en Harán and then enters Canaan. y luego entra a Canaán, Because you don't cross the desert. porque usted no cruzaba por el desierto. All right. So think about when later on, at the end of the Judean kingdom, Al final del reinado judío,
Daniel and his friends were taken to Babylon. Daniel y sus amigos, ¿se acuerda? Fueron llevados a Babilonia. That's 1,000 miles like this. ¿Verdad? Son 1000 millas. That's a long walk. Es una caminata larga. You remember God put a hook in the king's nose and drug him to Babylon. Dios puso un garfio, Babylonian king. ¿verdad? En el rey, ¿verdad? Y lo trajo a Babilonia. Okay. So the Tigris and Euphrates were extremely important. El Tigris y el Éufrates, sumamente importantes también. These are the possible locations of the Garden of Eden. These are two possible locations. Estos son dos lugares posibles del huerto del Edén. I just don't think we can know. Realmente no creo que podamos saberlo. Okay? So, again, just for emphasis, Sumer, Nuevamente, solo para énfasis, Sumeria, okay, Uruk, Uruk, a lot of archaeology has been found there. mucha arqueología encontrada ahí. Okay, and from this area, Tenemos a Ur también, comes Abraham. y de Ur viene Abraham. There's Elam. Tenemos ahí a Elam. Okay. So, here's some of the empires and some archaeology of King Sargon, 2300 BC. Miren, aquí hay arqueología del rey Sargón, el 2000 antes de Cristo, Okay, from Akkad. de Akkad. Okay, so these ancient kings. Entonces tenemos estos reyes antiguos. So they would have been known by Abraham. Hubieran sido reyes que Abraham tuvo que haber conocido de ellos. All right. And then we move up the Mesopotamia Luego subimos a Mesopotamia, toward the northern part hacia la parte norte and then the northwest. y la parte noroeste. Obviously, under the Assyrian Empire, Nineveh was the capital and ruled the world from there. Bajo el imperio asirio, Nínive era la capital y gobernaba al mundo desde ahí. Okay? So even from the time of Abraham, there was influence Incluso entonces desde el tiempo de Abraham ya se miraba by influencia, Mesopotamia and Egypt. ¿verdad? De Mesopotamia, Okay? Egipto. As you move through the Old Testament history, Assyria becomes a problem for Israel. En lo que vemos nosotros, el desarrollo del Antiguo Testamento, Asiria se convirtió en un problema para Israel, Along with the Babylonians. junto con los babilonios. Okay? All right. Now, you think, well, why is all this? Ahora, pensamos por qué todo esto. Do you remember who raises up kings and takes them down? Recordamos, hermanos, ¿quién pone y quita reyes? Dios. That's the theme of Daniel, Ese es el tema de Daniel, ¿se acuerdan? right? God raises up kings and then he takes them down. Dios pone y quita reyes. Now, why does he raise up some kings? ¿Y por qué levanta algunos reyes? Certain kings. Algunos reyes. He's going to use them as his instrument to punish his people. Lo va a utilizar como su instrumento para castigar a su pueblo. So they're part of history, Son parte de la whether historia, they know it or not. ya sea que lo sepan o no. So are you. Así lo son ustedes también, parte de la historia. So is Honduras, Así es Honduras, the U.S. We're part of God's history Estados Unidos. Somos parte de la historia de Dios, in the place where we are. en el lugar donde nosotros nos encontremos. Okay? So, again, I'm stressing the importance of Israel for travel in the ancient Y world. nuevamente estoy enfatizando la importancia de Israel en cuanto a los viajes que se daban en el mundo de la antigüedad. Okay? Remember, I was talking to you about the Hittite Empire, Hablábamos del imperio eteo, Anatolia. Anatolia, Some of the, again, not much younger than Mesopotamia. There's ancient civilizations in this area. tenemos civilizaciones en esta área, hermanos. And in the kingdom of Mitanni. Y en el reino de Mitanni. Syria, we talked about that. It's even closer to Israel Siria, más cerca todavía de Israel, with its capital con Damascus. su capital Damasco. Here's it. Every time you see a map, you see how small Israel is Cada vez que ven un mapa, ustedes ven cuán pequeño es Israel.
compared to its neighbor, comparado a sus vecinos, even today. incluso el día de hoy. Okay? And remember, we mentioned the Phoenicians. Y también, ustedes recuerdan, hablamos de los fenicios. Okay? They were sea peoples and controlled the Mediterranean. Personas del mar, personas que controlaban el Mediterráneo. You see this city here called Carthage Ven aquí esta ciudad llamada was Cartago. one of their bases, Era main una, base. era una de sus centros, base. I've actually been there too. Yo he estado ahí, de hecho. And when the Romans defeated the sea peoples in Carthage, that's when the Roman Empire got the Mediterranean. Cuando los romanos vencieron a esta gente del mar ahí en Cartago fue cuando ellos pudieron obtener el control del Mediterráneo, los romanos. As a matter of fact, here in modern day Tunisia, you can see an ancient Roman Colosseum. Dicho sea de paso, en Túnez, el día de hoy, ustedes pueden ver un coliseo romano. It's amazing Increíble. because that's how Rome got North Africa too. Porque así fue como Roma obtuvo control de África del Norte. Okay. So Philistines were part of these sea peoples, and they eventually landed here in Phoenicia and in Philistia. Entonces los fenicios tenían el control de ahí, finalmente terminan ellos llegando a Filistea, Fenicia y a Filistea. Okay. So when we talk about Philistia, it goes from almost across the Sea of Galilee all the way up here. Entonces cuando hablamos de Filistea, viene desde aquí en la parte de abajo, casi con el mar de Galilea hasta arriba. Now, notice Tyre Y quiero que vean que dentro de esta región de Filistea estaba Sidon. Tiro y Sidón. Ooh, those are a lot in Scripture. Porque Tiro y Sidón, hermanos, aparecen bastante en las escrituras. Ezekiel devotes 3 chapters to the king of Tyre. De hecho, Ezequiel habla 3 capítulos acerca del rey de Tiro. Okay, so they were important cities. Jesus goes to Tyre and Sidon. Eran unas ciudades importantes. Jesús va a Tiro y a Sidón. He said they would have repented a long time ago if they had all the information that Bethsaida had, Y dice Jesús, bueno, Tiro y and Sidón Capernaum and all of them. se hubieran arrepentido, ¿verdad? Si tuvieran toda la información que Bethsaida y Capernaum han tenido. It included the Lebanese mountains here. Incluía estas montañas You libaneses, see that? The Lebanese en mountains. esas cordilleras libaneses. There's a valley right between them. Y hay un valle justo en medio. Okay? And then you had Philistia. Luego tenemos entonces esta región de Filistea. All right. We're going to talk more about these. And in the next few days, I'm going to show you detailed aerial photographs of these places. Vamos a hablar más de esto adelante y les voy a enseñar fotos aéreas incluso de estos lugares. Okay? And then, meanwhile, in Egypt, you have the dynasties in Egypt. En Egipto tenemos estas dinastías. Okay, obviously, you know how important that was. Y ustedes saben lo importante que eran las dinastías en Egipto. Now, you think about Egypt had the Nile as a rallying point. Y ustedes ven, Egipto tenía Okay. el Nilo, ¿verdad? Que para ellos It era united the country, the Nile. era un lugar que unía el país, el Nilo, In the importantísimo. east, you had the Tigris and Euphrates. Al este, ustedes ven que está el Tigris, el You río don't have Éufrates. anything like that in Israel. Pero en Israel no hay nada así. Even the Jordan River is small compared to these. Comparado a estos ríos, el río Jordán, que está en Israel, es And- algo pequeño. And it doesn't really unite, it divides. Realmente no une a la región, sino que más bien la divide el río. Because it's in a deep valley. Porque está en un valle profundo. Okay, you see the Nile River here. Miren el Nilo acá. Did you know it starts way down in Africa? ¿Saben ustedes que está realmente en el río comienza en la parte de abajo, de África? I think it begins in the Victoria Falls in Zambia, Creo que comienza en Zambia, ¿verdad? En unas cataratas de Victoria, which I had the opportunity to go to. que yo tuve la oportunidad de estar ahí también. Amazing. Increíble. All right. So that water makes its way north
Entonces el agua hace su recorrido hacia el norte becoming the Nile. y se convierte en lo que se conoce como el Nilo. Two major capitals in Egypt's history, Memphis and Thebes. Dos capitales importantes en la historia de Egipto, Memphis y el Okay. Tebes. All right. So you think about 3000 BC, you have lower and upper Egypt. Tenemos en el 3000 antes de Cristo Egipto de Okay. arriba, Egipto de abajo. By the way, is this upper Egypt or lower Egypt? Vamos a ver, ¿será esto Egipto de arriba o será esto Egipto de abajo? ¿Qué piensan ustedes? Huh? ¿Ah? It's upper Egypt, right? Egipto de arriba. No. No. So when you hear upper Egypt, Cuando ustedes escuchen Egipto de it arriba, means down here esto significa acá, because abajo, it's higher up porque está, and mire, ve, está realmente abajo. the elevation goes down to the Mediterranean. La elevación baja al Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, aunque está abajo, realmente es la parte de So this arriba. is lower Así que esta es la parte de abajo lower Egypt. de Egipto. Egipto Upper Egypt. bajo, Egipto alto. Okay. So, it was united under Narmar, which was a famous king in Egypt. Esto se unificó bajo el liderazgo de Narmar, ¿verdad? Muy famoso en Egipto. He was a warrior. You can see this picture of him slaying another person. ¿Verdad? Aquí él era un guerrero, ¿verdad? Aquí se ve esta imagen de él matando a otra Okay. persona. So, and of course, those early dynasties in Egypt go back 2900 BC. Estas dinastías en Egipto nos llevan al 2900 antes de Cristo. And then the next dynasties, all the way to the time of Abraham, 2100 BC. Luego tenemos estas otras dinastías que nos llevan al tiempo de Abraham, al 2100 antes de Cristo. That's when the pyramids were made. Es a donde las pirámides se Okay. escribieron. So Abraham would have seen those. Abraham hubiera visto esto. All right. So remember, lower Egypt, Entonces tenemos nosotros al upper Egypt. al bajo Egipto y al alto Egipto. El Okay. Egipto de abajo, Egipto de arriba. Now, the upper Egypt Entonces el Egipto de arriba, is o here, el Egipto alto and está you acá. can look it up. There's a famous Aswan Dam that holds back some of the Nile. Y ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Pueden buscar, hay una represa, ¿verdad? Que es una represa que retiene bastante de esta agua. And here in lower Egypt, Y acá en Egipto de abajo, next to the Nile, justo al lado del Nilo, obviously it's more fertile where the water runs into the Nile and has brought all the rich soils and sediment. es más fértil, ¿verdad? Vemos nosotros que el Nilo trae todos los sedimentos a esa región, Some of ¿verdad? the best cotton in the world is grown there El even mejor today. algodón del mundo se crece Okay. ahí. So, you see this Goshen? Miren ahí el Gosén, That's where the Israelites were. ahí es donde estaban los israelitas. They left out of Goshen, Egypt. Ellos salieron de Gosén en Egipto. Earlier we read about a Goshen, which was an area in Israel. Y nosotros ya habíamos leído acerca de esta área en Israel llamada Gosén también. Okay. The Bible talks about Cush. La Biblia habla acerca de Cus, Cush, one of the descendants of Ham. uno de los descendientes de Cam. And that really is Ethiopia and everything south. Y esto es Etiopía, ¿verdad? Y todo lo que está al sur. Okay. So you see that Egypt, 70% of Egypt is this desert over here. Entonces, el 70% de Egipto es este desierto acá, hermanos. And then they have desert on the right. Luego the tiene Arabian desert. también el desierto de Arabia, que está a su derecha. So all they have is the Nile.
Entonces lo único que tienen ellos realmente es el Nilo and the connection through Canaan to the rest of the world. y conexión a través de Canaán, Egipto, esto es lo que tiene, conexión a través de Canaán Okay. con el resto del mundo. Now, part of Egypt is the Sinai Peninsula. Do you see that? Parte de Egipto es lo que se conoce ahí, ustedes lo ven como la península de Sinaí. Okay, if we zoom in on it, Y vemos un poquito más de cerca esta this península, is where the children of Israel wandered. a donde los hijos de Israel estuvieron vagando. Okay, you have the Suez, the Gulf of Suez. Miren el Golfo de Suez. So when the Red Sea comes up to the north, it divides into two gulfs. Y cuando el Mar Rojo va hacia el norte, viene hacia el norte, se divide en dos You golfos. should know that. Esto es algo que deberían de saber. If you had a map Si tuvieran un mapa and the names were on one side, you could put the name where it goes. y los nombres los tuvieran de lado, ustedes sabrían a dónde pertenece cada nombre. Deberían de Okay, saber. all right? ¿Sí, hermanos? You'll be tested on. When I say it, you need to know it. You need to know Cuando yo les diga, tienen que saber esto, hermanos, tienen All que right. saber eso. it. If you want to graduate again, for some of you. Si se quieren graduar otra vez, para algunos de ustedes. So, in Gedi or Izon Geber, En Gadi o Esión Geber, look, it shot all the way up into Israel. eso conduce hasta Israel. What do we call this, guys? ¿Qué es lo que llamamos esto, hermanos? South of the Dead Sea? ¿Verdad? Al sur del mar, el mar muerto, ¿cómo lo llamamos ahí? Arabah. Arabah. yeah. So Solomon takes copper and he trades it all over. There are copper mines in here. Así que ahí lleva, Salomón, ahí hay minas de cobre, ¿verdad? Y Salomón hace tratados de comercio ahí. So you should know where the Gulf of Aqaba and the Gulf of Suez. Deberían de saber entonces a dónde está el Golfo de Acaba y el Golfo de The Suez. children of Israel come out of Egypt and wander in the desert in this area. Los hijos de Israel salen de Egipto y vagan por el desierto en esa área. Okay? There's a picture of Mount Ararat in the north. Hay una imagen del monte Ararat ahí en el norte. Okay, and then again, this is review, Mount Lebanon. Nuevamente, esto es repaso, monte, la cordillera del Líbano. Okay? And here you have that Orontes River. I want Tenemos you el to río remember. Orontes. Okay? Because that'll come up in the New Testament. as Eso well. va a venir nuevamente a la luz en el Nuevo Testamento. Can you remember all these places? ¿Se pueden acordar de todos estos lugares? All right. Targos, Ararat, ¿Verdad? Montañas Tauros, I mean, cordillera Tauros, Zagros. Ararat, Sagros, Taurus, Tauros, Lebanese mountains. en la cordillera Lebanés, Okay. el Líbano. You should be able to name all these bodies of water. Deberían de ser capaces de enumerar cada cuerpo de agua ahí. Okay. If we zoom in on the Lebanons, Si vamos nosotros a enfocarnos más ahí en la cordillera del Líbano, you can see this valley. It's called the Bekaa Valley. van a ver ese valle, si nos acercamos ahí, el Valle Beca. If you listen close to the news sometimes, you hear about things going on in Lebanon. Y si usted escucha las noticias, ¿verdad? De vez en cuando va a escuchar cosas que pasan en Líbano, On the coast en la costa or in the Bekaa Valley. o en el Valle de Beca. Okay? So these are areas surrounding Israel you should be familiar with. Áreas que rodean Israel que ustedes tienen que conocer, estar familiarizados con ellas. Cyprus, Chipre it's not mentioned by that name in the Bible. no se menciona con ese nombre en la Biblia. It's mentioned by a name Cimarron, I think is how you say it, Bueno, in the Old Testament. bueno, Cimarron. en el Antiguo Testamento. Yeah. And then Aram, which is Syria, Aram, que es Siria, Lebanon, Líbano, Transjordan, Transjordania, that means everything east of the Jordan. todo lo que está al oriente del Jordán. Okay, you are Bible scholars, so you should know these things. Ustedes que ya son eruditos bíblicos, ya deben de conocer esto. And then the Arabian desert. Luego tenemos el desierto de Arabia. Okay, what's this over here? ¿Qué es lo que tenemos acá? Golfo Gulf de of Suez. What's this? ¿Y este otro? All right. Acaba. Good, good. All right. And those are
the bodies of water Y estos son los that cuerpos de agua. you'll have to know on the test. Van a tener que saberlo para el examen. All right. That's just a glimpse at the ancient world. Esto solo es un vistazo general del mundo And antiguo. some important features Hay algunas características importantes que of se the vieron. ancient world. So now you know where Nineveh is and Babylon. Ya saben dónde está Nínive, Sumer, Babilonia, Sumeria. All right. Any questions before we go further? Pregunta antes de continuar. You knew all this, didn't you? Ya ustedes ya lo sabían todo esto, ¿verdad? See? Yeah. Claro, por supuesto. If you knew your maps in the back of your Bible, yes. Bueno, si conocieran los mapas, el libro de mapa que está al final de la Biblia, lo sabría. Or if you love world history, you would know some of that. O si usted conociera la historia del mundo, ¿verdad? Si le gustara estudiar la historia del mundo, ya sabría un That's poquito all más de part esto. of world history. Porque es parte de la historia del mundo, hermanos. Okay. Now, we focus in on Canaan itself. Ahora, vamos a enfocarnos en Canaán. Or you should show them their MacArthur map. Ahí, si tienen la Biblia de estudio de MacArthur, aquí está todo esto, ¿eh? Aquí está. Ya, aquí está It's la all right clase. there. Aquí está todo. Okay. So, They wouldn't need this class if they... yeah, if you read your maps, you wouldn't need this class. Si leyeran su libro de mapas, hermano, no tendrían necesidad de esta clase. Yes, you would. No, sí la tendría. Because now we're going to zoom in. Porque ahora vamos a entrar en... All right. I have a few English slides. I'm sorry. Please forgive me. Aquí hay unas cuantas diapositivas que están en inglés, perdón, hermanos. Okay. So, here's the dimensions of Israel. Miren las dimensiones de Israel. You see, from east to west, Del oriente al occidente. it can be anywhere from 30 miles Puede ir de 30 millas or 60 miles, 96 kilometers. a 96 kilómetros, Okay? Or if you go all the way 60 millas. to the Transjordan, it's about 150 kilometers. O si van hasta Transjordania, 150 kilómetros tal vez. Okay? So, from the Sea of Galilee, Del mar de Galilea, that depends on how far east you go, but where the tribes had probably 120 to 100. a donde las tribus se encontraban, ¿verdad? 120 tal vez. All right. From the Sea of Kilómetros. Galilee Del mar de Galilea to the Mediterranean, al Mediterráneo, just 48 kilometers. 48 kilómetros. That's like from here to Comayagua. Sí, tal vez de aquí a como hay agua, ¿verdad? Not Un even, poquito as the más, crow tal vez. flies. ¿Verdad? Yeah. Sí. All right. And from the Dead Sea to the Mediterranean Y del mar muerto al Mediterráneo, is 96 kilometers. ¿verdad? 96 kilómetros. Okay. So Israel's pretty small. Es que Israel no es tan grande. It's amazing Es increíble because in this very small area, you have just about every climate zone there is. En esta área, hermanos, tan pequeña, usted puede ver cualquier cantidad de clima existente. The Dead Sea is the lowest spot on earth, El mar muerto es el lugar más bajo 1,300 feet below sea level. del nivel de la tierra, ¿verdad? Que existe. And when you- 1300? Yeah. 1300, 1,300 feet. 1300 pies bajo el nivel del mar. Up here at Mount Hermon, En Monte Hermón, aquí arriba, you're talking 9,000, 10,000 feet estamos hablando de 10,000 pies. with snow on it. Hay nieve ahí. So in a 4-hour car ride, Entonces, en un recorrido que usted lo puede hacer en carro en 4 horas, you can be in the snow, puede estar en la nieve, 4 hours later, 4 horas después, die in the desert. morir en el desierto.
literally. literalmente. With no water, you're dead in a couple hours. Sin agua usted podría estar muerto en un par de horas. 3-4 hours maybe, 3, 4 horas tal vez. at the Dead Sea. En el mar muerto. Okay? I took my tennis shoes off swimming in the Dead Sea. Yo me quité mis tenis para nadar ahí en el mar muerto. Put them on a rock. Los puse en una roca. 20 minutes. 20 minutos. Bone dry. Y se secaron. That's how fast the water evaporates. Así es cuán rápido se evapora el agua ahí. 20 minutos secos totalmente mis tenis. Okay? So this is the modern boundaries of Israel. Estos son las fronteras, ¿verdad?, actuales de Israel, From Lebanon here del Líbano, acá, all the way down to the Gulf of Aqaba. hasta el Golfo de Acaba, aquí abajo, Okay? And it cuts across here. y corta por aquí en medio. And we'll talk about what this is later. Vamos a hablar después de qué es esto. Okay? So, this book is not in Spanish, but as soon as it is, I'm going to make sure you get one. Lastimosamente este libro no está en español, pero Yeah. So you can see how rugged the hill country is. miren cómo está este terreno acá. And here's another way to look at it. Esta es otra manera de poder verlo. You see the Jordan River, Miren el río Jordán, the mountains in the middle, las montañas en and medio, the coast on the left. la costa al otro lado. Okay? So, we talked about its name. By the way, the entire land of Israel and the Transjordan was only 10,000 square miles. En la tierra de Israel y Transjordania eran 10.000 millas cuadradas. When you counted all 12 tribes. Cuando se contaban las How 12 many square tribus. miles in Honduras? We have square kilometers. Look up square miles of Honduras, somebody. ¿Cuántas millas cuadradas de Honduras? ¿Cuántas millas cuadradas tenemos en Honduras? So you can get a comparison. ¿Ah? ¿Cómo? No, pero esos son kilómetros. No, millas. Or how many is 10,000 kilometers? Or you know, that's 16,000 square kilometers in Israel. En Israel, 16,000. En Israel son 16.528 kilómetros cuadrados. 16.528. How many kilometers is Honduras? 112,000. Wow. It's 1/4 the size of Honduras. Es como un cuarto, Israel es como un cuarto el tamaño de Honduras. ¿Ah? Sí, un cuarto. So Israel, A little during the more. time of the tribes, Durante el tiempo de las tribus was 1/4 or 1/3 of the size of era Honduras. más de un tercio, ¿verdad? Casi That's un it. cuarto del tamaño de Honduras. And 95% of the Bible's actions happen there. Y 95% de los sucesos bíblicos se llevaron a cabo allí en Israel. Wow. Okay. So I want to show you just a few pictures here so you can get an idea of the topography. Les Okay. estamos poniendo estas imágenes para que tengan idea de la topografía. This is an exaggeration so you see the differences. Esta es una exageración para que puedan ver las diferencias. Okay? The lowest place on earth, Miren el lugar más bajo de la tierra, and then the mountain range, tenemos la cordillera, and the coast, tenemos la costa, and the Transjordan. tenemos Transjordania And you compare that to Mount Hermon y lo comparamos con el Monte in the Hermón north. So, en el norte. Israel is a land of extreme. Entonces Israel es una tierra donde se ven estos extremos. I mean, it's hard to go from a desert to snow in 4 hours and have every other kind of terrain in between. Mire, es difícil ir de
del desierto, ¿verdad?, a la nieve en 4 horas, ¿verdad? Y tener en medio de todo eso cualquier cantidad de climas. California is close. Bueno, actually, California es 'cause you algo can go from the similar. desert right up into the mountain. Pueden ir del desierto a una montaña. Okay? So, these are just pictures so you can, I want you to really, really get familiar with this. Y quiero que se familiaricen realmente con esto, hermanos. Because after this week is over, when you read something in the Bible, you'll know what it looks like. Después de esta semana, ¿verdad?, cuando lean algo en la Biblia, ustedes ya van a saber cómo se ve, At least a region. por lo menos una región. Okay? And then we can do a cross section. Y podemos, seccionar esto. If you cut it and looking north to south, but you cut it east to west. ¿Verdad? Si lo corta de norte a sur o de oriente a occidente. This is the northern region, the Sea of Galilee. Esta sería la parte norte, el mar de Galilea. Even that is 600 feet below sea level. Eso está a 600 pies bajo el nivel del mar. Okay? Now, you see the Jordan River here. Miren el Jordán acá. This area was called Dan. Esta área era el área de Dan. And for you Hebrew guys, what's the word that means to go down? Y la palabra en hebreo para bajar, descender, It was one of your vocabs. uno está en su vocabulario. Ustedes que llevaron hebreo o es que están llevando ahorita hebreo. ¿Ah? Yada. Yadá, To go down. descender, aplazados todos. No, hombre. Seguro que Yarad, están haciendo I'm los sorry. locos algunos de ustedes. Yarad. Yará, Yara. Yara Dan. Yará Dan, To go down from Dan. bajar de Dan, Because the elevation goes down to the Dead Sea. porque la elevación, ¿verdad?, baja al mar muerto. So if you're on a boat right here in the Sea of Galilee, Si estamos en un barco aquí en el mar de Galilea and you look south, y ustedes ven al sur, there's nothing. no hay nada, It just drops off. porque baja, está bajando, desciende. Because the Dead Sea is another 700-800 feet lower than the Sea of Galilee. Porque el mar muerto son otros 700, 800 pies más abajo todavía del nivel del mar. So you can see this line here, Entonces miren esta línea acá. and these are the hills of Galilee. Estas son las montañas de Galilea, los montes de Galilea. Okay, there's Phoenicia way up there. Fenicia en la parte de arriba. This is the pride of Jordan here, the main section. Esta es la sección principal del Jordán. There's Jerusalem. Jerusalén. Jerusalem's on the watershed. Jerusalén está en la parte donde está este cuerpo de agua. When it rains in the mountains, Cuando llueve en las the montañas, water goes east to the Mediterranean, or west to the Mediterranean, el agua va hacia el Mediterráneo, or east down into the Jordan Valley. al oeste hacia el Mediterráneo, o va al este hacia el Jordán. Here's De ahí de Moab Jerusalén. and Ammon Tenemos Moab, tenemos Amón ahí on the Transjordan, en Transjordania, and that's the Dead Sea. ¿verdad? Y ese es el mar muerto. Now, when you see in pictures this little peninsula, Cuando ustedes ven esta península ahí en las imágenes, do you see that little peninsula right there? miren esa península ahí. Okay, because the Dead Sea's drying up, so that's a low area. El mar muerto se seca, entonces esa es una área baja. Today, there's no water in the bottom part. El día de hoy no hay agua ahí en la parte de abajo. It's dried up. Está Because seco. Israel needs it, Lebanon, Israel needs it, Jordan needs it for irrigation, farming, and drinking. Israel lo necesita, Jordania lo necesita Okay. para la irrigación, para sacar de ahí su agua potable. So it's actually drying up. Y realmente está secando. All right. Here's another way to look at the cross section. Esta es otra manera como podemos ver esta parte diseccionada. Okay, here's the Sea of Galilee, Ahí está el mar de Galilea, Transjordan, Transjordania, the hills of Galilee, los montes de Galilea, and then you've got Mount Carmel, where
Elijah defeated the prophets of ¿Se Baal. acuerdan? Tenemos ahí está el monte Carmel. ¿Se acuerdan? A donde el profeta Elías derrotó a los profetas de Baal. So now look, if you cut right through the middle of the country, Entonces, justo en medio del país, si ustedes lo cortaran, you've got the Transjordan here. tenemos Transjordania. Look at the Jordan Valley. Miren el valle del Jordán. Here's Ebal. Aquí está el monte Ebal. You remember Mount Ebal and Gerizim, the mountains of the blessings and the curses? ¿Se acuerdan Monte Ebal y Gerizim? Los montes de las bendiciones y la And maldición. Shechem was located between the two. Y Siquem estaba en medio de los dos. Now think about this. Ahora piense en esto. If you want to attack Israel, Si usted quisiera atacar a Israel, you got to go up into the mountains. That's 3,000 foot up. tendría que subir la cordillera, ¿verdad? 3,000 pies para arriba. So here's Joshua and the children of Israel. Aquí está Josué y el pueblo de Israel. Oh God, are you sure we should go in there? Dios está seguro que deberíamos de atacar nosotros ahí. You better be with us. Más vale que estés con nosotros, Señor. Because in his day, all these mountains were full of Canaanite city-states. Porque para los días de Josué, todos esos montes estaban llenos de lo que llamamos anteriormente ciudades-estados, ¿se acuerdan? Okay, so do you see the extremes and the layout of the land? Entonces usted puede ver los extremos, hermanos, ¿verdad? Y cómo está este terreno dispuesto. Now, if we cut a cross-section north and south, Ahora, si lo cortáramos de norte a sur, like this, así, all right, we can see here's Jerusalem vemos aquí a Jerusalén and how it drops down to the y Mediterranean, miren cómo baja hacia el Mediterráneo, okay? And then here's another one. On the sea, ¿verdad? Eso es cortándolo así, ¿eh? see how it drops off. Miren going down. cómo baja del mar de Galilea al mar Muerto. And then finally here on the Transjordan side, Y finalmente en Transjordania, notice these rivers. Do you see this, guys? Look real close. miren estos ríos, hermanos, See that? véanlos acá. That's the Yarmuk, the Jabbok, Este es Jaboc and the Arnon rivers. y el río Arnón. All right. So this is, if you're the Israelites walking from here north, Y si ustedes son israelitas que están bajando, que están caminando desde el norte, look what you have to cross. miren lo que tienen que cruzar si están bajando. Okay, you see these gorges? Miren ustedes acá, en medio de todo esto. So when they come into the eastern side, Cuando ellos vienen de la parte oriental, del este, they defeat the kings in Edom and Moab and Ammon. vencen a los reyes de Edom, de Moab, de Amón. They had to cross these places. Tenían que cruzar por estos lugares. Okay, so here is a great picture showing the elevation differences. Y aquí hay una imagen, ¿verdad? Que pueden ver la diferencia de elevación. Okay. So again, it's small, but it's extreme. Nuevamente Israel es un lugar pequeño, pero tiene extremos marcadísimos. Okay. And it even has some wild geology. Incluso tiene una geología. This red is Salvaje. volcanic rock around the Sea of Galilee. Miren, esta es piedra volcánica alrededor de Galilea. Here's the Sea of Galilee. There's a lot of volcanic activity, and there Este es was in the past. El mar de Galilea, bastante actividad volcánica que hubo incluso en el pasado. So you have a lot of black rock. Entonces hay bastante roca negra. So when we see pictures of houses and buildings with black rock, you know. Y cuando ustedes vean imágenes de casas o edificaciones negras, ustedes van a saber de dónde vino esta roca. So there's all different kind of rock formations Entonces in hay the land. diferentes formaciones rocosas. Okay? You can see here's the watershed, the mountains Miren, aquí están las montañas in northern Galilee en la Galilea del norte and how they drain off into the y Mediterranean. cómo drenan su agua hacia el Mediterráneo. Okay. This is Mount Carmel Desde el Monte Carmel, where Elijah confronted the prophets of Baal. donde estaba Elías confrontando a los profetas de Baal.
Now, the more we look and the more we see, trust me, Mientras más vemos, mientras más observamos, Ok. confíen en mí, hermanos. each session will lay more information on and it'll become clearer and clearer. Cada sesión va a dar más información y se va a volver más claro y más claro. Okay, so down at the Dead Sea, Entonces, ahora hacia el mar muerto, volcano and other kind of sand rock or ¿verdad? lime rock. Roca volcánica, ¿verdad? Vemos nosotros ahí diferentes tipos de rocas. This whole thing was once full of water. En un tiempo esto estaba lleno de agua. Israel actually dug a trench here to get water into the southern part. De hecho, Israel cavó para poder tener agua en la parte del sur. Okay. So, how about its climate? Ahora, ¿qué con respecto a su clima? Its temperatures in Jerusalem average about, in January it's around 48 Fahrenheit. ¿Verdad? Enero, 48 grados Fahrenheit, which would be in Celsius. I don't know Celsius. 48 grados Fahrenheit. Haga usted ahí el cálculo para saber cuánto es en Celsius. Cool. ¿Verdad? Bastante helado. But in August, 74, about what it is here Ahí right está en now. Celsius. There's the Celsius. Oh, yeah. See. Yeah, you see the Celsius. Ujú. Okay? So those are the average temperature differences. Esas son las diferencias en temperatura. Ustedes pueden ver. It can snow in Jerusalem. En Jerusalén puede nevar. All right. So this is the average rainfall. Y este es el promedio de lluvia que cae. Okay? So what happens is you have the winds off the Mediterranean, Lo que sucede es que tenemos los vientos que vienen del Mediterráneo and when they hit these mountains, y cuando golpean las montañas o estas most cordilleras, of it is squeezed out. la mayoría es traída de vuelta. Okay? So this is the majority of the rainfall. Entonces- Some on the plateau on the other side. Entonces la mayoría de la lluvia, ¿verdad? Porque vienen los vientos y la mayoría, como pega en la cordillera, regresa el viento y obviamente regresa la lluvia, cae un poco del otro lado de la cordillera. So much in the Bible about rain. Y hay tanto en la Biblia acerca de la lluvia. Lack of it is judgment. Cuando hay falta de lluvia, juicio. A lot of it, Cuando hay mucha Blessing. lluvia, bendición. who brings the former rains and the latter rains? ¿Quién trae la lluvia postrera, la lluvia primera, la lluvia postrera, la lluvia temprana, la lluvia tardía? ¿Quién la trae? God does. El Señor lo hace. So the former rains are come in the spring, so you can turn up the ground and plant. Entonces la lluvia primera, ¿verdad? Viene en la primavera, donde I'm sorry. se That's the latter rains. The former rains come in the winter, ¿verdad? La lluvia postrera viene en el invierno, October, November. octubre, noviembre, Then you can bust up the ground and plant. ¿verdad? Y ahí se puede empezar a sembrar. The latter rains come in the spring to water the crops. Y la lluvia tardía viene en el verano, ¿verdad? En la primavera para regar los cultivos. Okay? So the Bible talks a lot about that. La Biblia habla bastante acerca de The esto. former and latter rain. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Its vegetation. Su vegetación. There's over 3,000 plants and flowers native to Israel. Hay 3,000 plantas, flores que son nativas ahí en Israel. Okay. So, if you want to study this, Si usted- you can go to a website, Si usted quiere estudiar esto, puede ir a la página web, the Botanical Museum of Israel. el Museo Botánico de Israel. And there they have plants even from ancient Israel, so you can actually see them. Y ahí ustedes van a ver plantas incluso de Israel en la antigüedad, y ustedes la van a poder ver ahí en las imágenes. From the myrtle bush to the sycamore tree. El árbol de sicomoro, ¿verdad? Hasta los mirtos, Hyssop, ¿verdad? El hisopo, lilies, ¿verdad? Los lirios. and again, you can go there and visit. It's really interesting. Ustedes pueden ver, visitar The esa página web. variety of vegetation. Es interesante ver la variedad de vegetación. And 3,000 different vegetation types. That's a lot for a small area. Para un área tan pequeña, 3,000 variedades, ¿verdad? En su vegetación es algo bastante grande. Because of its varying
climate. por area. su clima variado. Then we'll talk about the winds. Luego hablamos acerca de los vientos. By the way, here's another in meters, millimeters. You see the rainfall in Israel. Ustedes pueden ver ahí también, ¿verdad? La cantidad de lluvia que cae en milímetros, ¿verdad? El promedio de lluvia. I think I sent you some of these. Creo que van a recibir alguno de estos Or ustedes, something ¿verdad? similar. O algo similar. Okay? So, again, just familiarize yourself with these regions. Y nuevamente, hermanos, familiarícense con estas regiones. Okay? That's a temperature and rainfall. ¿Verdad? Esa es una temperatura, ¿verdad? En la temperatura en el tiempo de lluvia. Notice down in the Dead Sea, no rain. Miren, noten ahí en el mar muerto no hay lluvia. Okay. Here's your vegetation. Aquí está la vegetación. All right. Forest is the darkest green. ¿Verdad? Ustedes pueden ver la selva en el verde oscuro. And then you have sand dunes along the coast. Luego tenemos dunas de arena en la costa. And then other grasslands or pasture lands. Tenemos tierra de pasto, ¿verdad? Ahí alrededor del río. Okay? By the way, do you see this real fertile area up here? Ahora miren esta área tan fértil aquí arriba, Right here? en la parte de arriba. Miren esta área fértil. Do you ever read about the cows of Bashan? Ustedes han leído, hermanos, de las vacas de Basán, How fat they were? lo engordadas Okay, because of the grass Por- on that side. por causa del el pasto en ese lado. Okay. So, this arrow here, that says prevailing wind. Ahora, miren esta flecha que viene acá. Esto habla de los vientos Okay. que prevalecen, And it brings the moisture in and squeezes it out on the mountain. que trae toda la humedad y deja toda esta humedad aquí en la cordillera. That's the usual wind. Esas son los vientos normales que vienen. These are called the winds of Yahweh. Esta otra flecha que viene para este otro lado contrario se llama los vientos de Or Yahweh. the Bible calls it the east wind. O la Biblia le llama los vientos del este. Because this over here in Transjordan is higher and hotter. Porque Transjordania es más alto, es más Ok. caliente. So if Israel didn't obey, Y si Israel no obedecía, God said, I will switch the winds Dios decía, yo voy a cambiar los vientos and fry your crops. y voy a quemar sus cultivos. Okay? So God uses his own climate. Así que Dios usa su clima. Hosea 13:15. Oseas capítulo 13 en el verso 15. Matthew 6 verse 30. Mateo 6 verso 30. Associated with judgment, Jeremiah 4:11. Asociado con juicio, Jeremías 4:11. Isaiah 27:8. Isaías 27:8. Okay? Matthew 6:30. 6:30. Sometimes they're called the Scirocco wind. A veces son vientos llamados vientos de Siroco. Okay? So Matthew 6:30, Mateo 6:30, Hosea 13:15, Oseas 13:15, Jeremiah 4:11, Jeremías 4:11, Isaiah 27:8, Isaías 27:8, and I'll give you two more. y le voy a dar dos más. Ezekiel 17:10 Ezequiel 17:10 and Ezekiel 19:12. y Ezequiel 19 verso 12. Okay? Now, before we go to break, let me remind you of Israel's uniqueness. Y antes de ir al break, hermanos, vamos a ver la singularidad de Israel. Israel's uniqueness En la singularidad de Israel, touches three continents, ¿verdad? Es singular, es único Israel porque toca 3 continentes, it touches 4 seas, toca 4 mares,
And each one of them has a different salt Y content. cada uno de estos mares tiene un contenido diferente de sal. The Red Sea, El mar Rojo, the Dead Sea, el mar Muerto, the Mediterranean, el Mediterráneo and the Sea of y Galilee. el mar de Galilea. I'm telling you, it's a country of extremes. Se los digo, es un país de extremos. Okay? It has Lake Yohoa and the Gulf of Mexico. Tiene el lago Yohoa y el Golfo de México. El Golfo de México. El lago Yohoa y el Golfo de Amapala. And it touches two deserts. Toca dos desiertos. The Sahara, El Sahara, which comes all the way up into que Sinai, llega hasta Sinaí, and the Arabian desert. y el desierto de Arabia. Okay? That's unique. Esto es singular, esto es único. Okay? So, what usually happens now when you read the Old Y Testament, lo que especially, sucede ahora, ¿verdad? Cuando se lee el Antiguo Testamento, you're going to go, oh, wow, that's what Ken said. es que ustedes van a decir, ven, si esto es lo que el hermano Ken estaba diciendo. Oh, yeah, now I remember that. Ah, sí, sí me acuerdo de esto. Okay? So, hopefully this is not just for fun, but to help us understand our Bible. That's the main reason we're here. Y espero que esto no solamente sea para divertirnos, hermanos, sino que para que podamos entender mejor la Biblia. Ese es el propósito. It's inerrant, inspired history on a place. Es historia inerrante e inspirada en un solo lugar. Okay. So, after this 10-minute break, no more, Después de este descanso de 10 minutos, no más de 10 minutos, not 11, no 11 minutos, not 9, no 9 minutos, 10-minute break, 10 minutos, then we're going to look at each region within the land. vamos a ver cada región dentro de la tierra. So, our class is going to be zooming in more and more. Así que la clase, lo que vamos a estar haciendo en la clase We es que vamos a started with estar, the ancient world, empezamos con el mundo antiguo and now we're zooming in. y ahora nos vamos enfocando cada vez más y más. Okay. Y más. Be back at 3:25. I'll give you 13 minutes. 3 y 3:25. 25, 3 y 25 nos vemos de vuelta.
This atlas Bien, hermano, miren este atlas. español Está en español, is out of print. ¿verdad? No hay más impresiones. However, Sin embargo, you will get a copy of this. van a recibir una copia de esto. Okay? And it will be on the Google Drive, and Esther will get it to you. Y el hermano Esther se lo va a hacer llegar, ahí está en el Google Drive, ¿verdad? Y se lo va a hacer llegar el hermano Esther. So, by the way, Dicho sea de paso, the Jordan Rift Valley, or do you call that the Jordan Rift? Do you have a Valley, word for that? valley. Or Jordan Valley. el Valle del Jordán Is on a fault line, an earthquake line. está realmente donde hay una falla. Cuando hablamos de falla, estamos hablando de fallas donde se dan los terremotos, ¿verdad? You can see even from Africa, the fault line extends all the way up through Israel. Miren, esta falla viene de África y se extiende hasta Israel. And don't we read about earthquakes in the scripture? ¿No leemos acerca de terremotos en las escrituras? In the earthquake of Uzziah's day. En el terremoto en los días de Usías. Okay? And there's evidence of those earthquakes. Hay evidencia de estos terremotos. Okay? So that was part of the formation of that valley. Eso fue parte de la formación de ese valle. Okay. So we talked a little bit about the width and the length of Israel. Hablamos de la longitud, de la Okay. anchura de Israel, 150 miles in the middle. ¿verdad? 150 millas. I'm sorry, I mean length. 150 miles. millas de longitud 25 miles to 85 miles wide here. y de anchura, ¿verdad? Tenemos, hay un lugar que está de 25 millas, hay otro el más, donde está más ancho, es 85 millas. Okay. Now, you have some maps like this that you can draw on Ustedes van a tener mapas así, ¿verdad? Okay. Donde ustedes pueden dibujar en estos that mapas. you were given this morning. And now will be the time to start drawing. Se les dio esta mañana esos mapas, ahora es bueno que ustedes puedan escribir sobre ellos. Okay. Again, these are different pictures to show you the contrast of the land. Nuevamente, son imágenes para que vean el contraste de la tierra. You can see it does look like an earthquake line, doesn't Y it? ustedes pueden ver que aquí se ve como una falla realmente. Right through there. Okay. So, I think you have this one you can draw on. Creo que ustedes tienen pueden dibujar ahí. Okay, now we're going to talk about we did talk about its topography, Hablamos de su topografía. all right? Let me remind you that this land does not Solo recuerdo que esta tierra encourage independence. Esta tierra no alienta la independencia. It encourages Más dependence. bien esta tierra grita Right. dependencia, tiene que Any depender de change alguien. in the climate makes you helpless. Porque cualquier cambio en Right. el clima, ¿verdad? Te va a dejar sin esperanza. No rain. No hay lluvia. Okay? So, and most of this has happened because of the earthquake and the folding of the land. Y esto ha pasado por la manera como está dispuesto el terreno ahí, los terremotos que han sucedido y la manera como está el terreno. Okay? Again, you can see it's not uniform, it's very rugged. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que no es algo uniforme, sino que es escabroso. All right. So, now I want you to get a pencil or paper and paper. Ahora saquen un lápiz y papel, hermanos. And I want you to draw these three Y lines. quiero que dibujen estas tres líneas. You can see one line separates the mountains from the plain. Una línea separa la planicie de la zona montañosa. All right. You will know the land of Israel when we're done. Cuando terminemos con esto, ustedes van a conocer el territorio de Israel. By the way, Dicho sea de paso,
When I taught this 20 years ago here, hard to believe. Cuando enseñé esto 20 años atrás, difícil de creer. It was a conference. It was Thursday, Friday, Saturday. Era una conferencia, ¿verdad? Jueves, viernes, And sábado. I asked everyone, who's been to Israel? Y yo le pregunté, ¿quién ha estado en And there were Israel? Me acuerdo. two pastors. Dos pastores levantaron su mano. They said, we went to Israel. Nosotros fuimos a Israel, dijeron. Do you know who enjoyed the Bible Geography conference the most? ¿Y saben ustedes quiénes fueron los que disfrutaron más la conferencia The bíblica? guys who had gone to Israel. Los que habían ido a Israel. You know what they told me? ¿Saben qué me dijeron? They said, now we've been. Oh, ahora que hemos estado realmente, ahora hemos estado We realmente. went on a tour group. Porque cuando fuimos And we were just looking around. We didn't know what we were looking at. fuimos en un tour. Ahí estábamos solamente viendo alrededor, ni siquiera sabíamos lo que habíamos visto, dicen. Like, here's Jerusalem. Miren, aquí here's está this, here's Jerusalén, that. aquí está esto otro. They did not understand the totality of the geography. Pero no habían entendido la totalidad de la geografía. Have any of you been to Israel? ¿Hay alguno de ustedes que ha ido a Israel? Acá. Okay. Well, when you go, Bueno, cuando vayan, next time you go, la próxima vez que vayan, si usted ya ha ido, yeah, yeah, you can be the tour. tour guy. All right. Yeah, you can be the tour guy. Next time you go, you'll know what you're looking La at. próxima vez que vayan, ya van a saber, ya van a entender lo que están viendo. Okay. So, anyway, draw this line. Bien, sea como sea, hermano, miren, dibujen esta línea On your map. en tu mapa, ahí, en el mapa que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Yeah. On the map they have. On one of the maps you have. En uno de los Yes. mapas que ustedes tienen. It'll keep you awake. Eso los va a mantener despiertos, por eso lo estamos haciendo, para que se despierten. All right. Just this one line. Miren esta línea, solo esta línea quiero que dibujen. So we're going to look at this coastal plain. Vamos a ver estas planicies costeras. Okay? The coastal plain here. Esta planicie costera. And we're going to start Y vamos a comenzar in the north. en la parte norte. You see way up here, here's the coastal plain. Miren, aquí está esta planicie costera, esta llanura costera. We're going to start here. Y comenzamos acá. Notice this map. Quiero que vean este mapa. You see the plain? Miren, But right here, we're going to talk about the plain of Akko. miren esta llanura de Aco. So draw a little circle right there called the plain of Akko. Dibujen un círculo ahí, póngale llanura de Aco. All right. Notice there's a little mountain area right here. Miren que hay un área montañosa pequeña ahí. We'll talk about that. Vamos a hablar de eso después. But for right now, you can see that flat area Pero pueden ver ustedes esa planicie y esa llanura called the plain of Akko. llamada la llanura de Aco. All right. It's found in Judges 1:31. It's part of the territory of Asher. ¿Verdad? Lo encuentran en Jueces 1:31, ¿verdad? El territorio de Aser. Akko is the city which was later named Ptolemais. That's where Paul visited. Y esta ciudad después, ¿verdad? Eso era la ciudad que Pablo visitó. Okay, so you know where the plain of Akko is. Ustedes saben ahora dónde está la llanura de Aco acá. Now here's another way to look at it. Esta es otra manera de verlo. See that area right there? Miren esta área ahí. That's the plain of Akko. Nuevamente, esta es la llanura de Aco. Now, the sea coast is interrupted by this mountain range. Ahora, esta parte costera, ¿verdad? Se interrumpe por esta cordillera. The Mount Carmel range. Y esta es la cordillera del Monte Carmelo. So we're going to skip over that Vamos a saltar de ahí. and we're going to look at the next area. Vamos a ver la siguiente área. This area right here is called Esta área de acá the plain of Dor. se llama la llanura de Dor. You can see
Acco. Ustedes pueden ver ahí a Acco. And this little area right here we'll call the plain of Dor. Y aquí se llama esto que ven acá, es la llanura de Dor. It was mostly swamp. Era pantano en su mayoría It flooded in the wet season. y se inundaba en la temporada de invierno. All right. Now, when the Jews first started coming out of Russia at the turn of the century, the Cuando early 1900s, los judíos empezaron a salir de Rusia comenzando los 1900, there were just a few Arabs living on the coast. había solamente unos cuantos árabes viviendo en la costa. So the Jews began to dry up or buy up Entonces the swamplands. los judíos empezaron habían unos árabes ahí, pocos árabes, entonces los judíos comenzaron, como eran terrenos pantanosos, los judíos comenzaron a comprar estos terrenos pantanosos, The locals charged them extra money. ¿verdad? Y las personas ahí les cobraron dinero, les cobraron más dinero, ¿verdad? Y se burlaban de ellos, porque era pantano lo que They están. bought the swamp. Si lo que están comprando son pantanos. Well, guess what happened? Adivinen qué pasó. They drained it. Secaron It los became pantanos fertile. y se convirtió en un terreno fértil. Oh, we want our land back. No, devuélvanos las tierras. Okay. So from earlier times, that was swamp. Entonces, desde tiempos, ¿verdad? Antiguos, esto eran terrenos pantanosos. A major city there was the city of Dor. Una ciudad importante ahí es la ciudad de Dor, It's first mentioned in Joshua. mencionado en By Josué. the way, Joshua and Judges are the geography books. Dicho sea de paso, Josué y Jueces son libros de geografía. Los It's libros de where the geografía. land is described, it's divided up. Es donde la tierra se describe, donde se divide. All the cities are mentioned for the first time. Las ciudades se mencionan por primera vez. So if you know Joshua and Judges, then you know Israel. Si conocen Josué y Jueces, van a conocer Israel. And these cities were formerly Canaanite cities. Estas ciudades eran ciudades cananeas. Of course, Dor would be on the coast, so it would have a harbor and be important for trade. Dor estaba en la costa, iba a tener un puerto, iba a ser importante para el comercio. Solomon divided the country up into districts Salomón dividió el país en distritos so he could govern. para que él pudiera gobernar los And diferentes Dor distritos. was one of the capitals of the district in that area. Dor era una de las capitales del distrito que estaba en esa área. Okay, as we move south, En lo que vamos más hacia el sur, we come to the plain of Sharon, llegamos a la llanura de Sarón, which would be right here. que estaría acá. So we could look at it this way. Y lo podemos ver de esta manera. Acco, Acco, Dor, Dor, and then Sharon. y luego Sarón. You know the president of Israel, remember him? Ariel Sharon, El presidente de from Israel this area. era de esta área, Sarón. It's between the plain of Dor and the city of Joppa. Está entre la llanura de Dor y Jope, About 50 miles long. más o menos 50 millas de largo. So remember, I give all different maps so you get all kind of perspective. Mire, le estoy mostrando varios mapas para que tengan toda la perspectiva. There's the plain of Acco, Está la llanura de Acco, and then you see the interrupted by the mountains, luego vemos que se interrumpe por la cordillera, the plain of Dor. luego la llanura de Dor. Here's another way of seeing the plain of Dor. Esta es otra manera para ver la llanura de Dor. Notice the city of Caesarea. Miren la ciudad de Cesarea. Caesarea Maritime was there. La Cesarea Marítima estaba ahí. Okay? That's another view. That's a good view. Esta es otra vista. All right. So, next we have Sharon right here. Tenemos aquí entonces a Sarón. Okay? You see the mountain area in the middle. Y si ustedes se fijan en medio, se ve la región montañosa. The term Sharon means the plain. El término Sarón significa la llanura, All right? It was famous for the Crocodile River. famoso por el río
El which cocodrilo, had crocodiles even till modern time. que tenía cocodrilos incluso hasta el día de hoy. Okay? In the Old Testament times, it had a lot of forest. En el Antiguo Testamento había bastante selva alrededor. Okay? Isaiah chapter 35, verse 2. Isaías, capítulo It 35, talks about the majesty of Sharon, en el, the beauty. en el verso 2, habla de la majestad de Sarón, de su belleza. Okay? It was like a jungle. Era como una jungla. Okay? It was there that Shitrai supervised King David's flocks Era ahí donde, in the valley of Sharon. en el valle de Sarón, donde se supervisaban los rebaños del rey David. Song of Solomon, Cantar de los cantares. the rose of Sharon. La rosa de Sarón. Okay? That's what this is. Eso es lo que es acá. Flowers and plants were dense there. ¿Verdad? Las flores, las plantas estaban ahí cultivadas. In Isaiah 33:9, Isaías, en el capítulo 33, en el verso 9, the Lord says he's going to destroy Sharon. el Señor dice que va a destruir Sarón. Okay? In 35:2, En el capítulo 35, en el verso God 2 of Isaiah, de Isaías, God's going to cause the plain of Sharon to blossom again. Dios va a hacer que florezca nuevamente Sarón, la llanura de So, Sarón. those of you who've had my eschatology class, Entonces, aquellos de ustedes que ya han recibido la clase de escatología if you conmigo, remember, we focus on the minor prophets, si right? ustedes se The prophets. acuerdan, nos enfocamos en los profetas menores. Judgment, blessing. Judgment, blessing. Juicio, Judgment, bendición. Juicio, blessing. bendición. Okay? So you see it in the geography. Y se puede ver en la geografía incluso. I'm going to burn your forest. Voy a quemar sus I'll bosques. restore your Voy a vegetation. restaurar su vegetación. I'll dry you up. Voy a I'll secarlos. bring you showers of blessing. Voy a derramar lluvias de bendiciones. The mountains will drip with wine. Los montes rebosarán de mosto. Okay? So blessings are inherent with Jehovah, and he displays those blessings in the geography. Entonces las bendiciones son inherentes en Jehová y Él da estas bendiciones. Another city famous in this area is Jaffa, Otra ciudad famosa en esta área, Jope, which means beautiful. que significa bello. Okay? Remember Jonah set sail. ¿Se acuerdan? Jonás. Okay. So, important cities were Sukkoth, Importantes ciudades. Jaffa, Sucot, Jope, okay. Aphek Afec. was another important city in New Testament times, Otra ciudad importante en el Nuevo Testamento, and Caesarea. Cesarea. Caesarea bordered Dor and Sharon. Cesarea, que estaba fronteriza con Sarón y Dor. Okay, then our next plain is Philistia. La siguiente llanura, la llanura de Filistea. You can see down here, obviously, where the Philistines were. Ustedes pueden ver aquí abajo donde estaban los filisteos. Philistia means a highway for the nations. Filistea significa una calzada para las naciones. Okay. And it went from Joppa to the river of Egypt. E iba de Jope al río de Egipto. I'll explain the river of Egypt in a minute. That's not the Nile. Voy a hablar del río de Egipto en un momento, no es el río Nilo. Okay. So, as you zoom in on Sharon and Philistia, Y en lo que ustedes ven, Sarón y Filistea, okay, you can see their importance for the trade route up the coast. pueden ver la importancia que tiene para la ruta costera, que era la ruta del comercio. So, if you were asked on a test, Entonces, si se les preguntara en un examen, what is this? ¿qué es esto? The plain of La llanura de Akko, Aco, Dor, Dor, Sarón and Philistia, y Filistea. Pero es the, que the biggest, ustedes Philistia. ahí lo tienen, tramposos. Okay?
These are modern roads through the plain of Sharon and Dor. Estas son carreteras actuales por la llanura de Sarón, de Dor. See these passes up into the mountains? Miren estos caminos hacia las montañas. Those are important. Son importantes. Okay? So, now, as we zoom in on Philistia, En lo que nosotros nos enfocamos más en Filistea, I want you to focus. See these little valleys here? quiero que vean estos valles acá. They're going up into the mountains from the coast, Estos valles suben hacia las montañas proveniendo de la costa into the Shephelah. hasta a llegar a la Shafela. So you see this valley here, the valley of Elah? Miren el valle de Elá acá. That's where David fights Goliath. Ahí es a donde David vence a Goliat. All right. So now you can see all four plains. Ahora ustedes pueden ver estas llanuras, las 4 llanuras acá. You see how we took one slice of the country Entonces, si ustedes se fijan, tomamos una parte del país. Now we know it. Ahora ya conocemos esta parte del país. Okay? ¿A dónde dice, hermano? The what? ¿A dónde dice, hermano? Sí, ¿a cuál? A la valle de Cefala. Shefela, where you showed the Yeah. Shefela. Okay. Do you see this is the flatland? Esta es la llanura. This is the mountain. Estas son las montañas. We're going to talk about this area here. It's not the mountains or the plain. Y vamos a hablar de esta área acá que no son las montañas ni la llanura. It's rolling hills, the Shephelah. ¿Verdad? Es lo que se conoce como el Cefalá. ¿Verdad? Okay? But we're going to zoom in on that in a minute. Pero vamos a ver más de esto en un minuto. Okay, but back to Philistia. Regresamos a Filistea. This is a modern satellite picture. You can see the farming. Esta es una vista aérea, se puede ver You el see cultivo. all the farming. By the way, you can Google Earth Israel now. You know, you couldn't do this when I first started teaching. ¿Verdad? Y ustedes pueden meterse a Google Earth, ¿verdad? Y ver esto. Y esto no lo tenía yo cuando comencé a enseñar esto, Not now, but later. ¿verdad? No ahorita, no se metan a Google ahorita, hermano. Vean la clase. ¿eh? All right. Now, you must know this. Ahora, tienen que saber esto. There were 5 Philistine cities. Habían 5 ciudades filisteas. Does anybody know the 5 Philistine cities? ¿Conocen qué ciudades eran las ciudades filisteas? All right, you will now. Muy bien, ahora van a conocerlas. You must know these. Claro que fácil, ahí lo tienen. All right. Ekron, Ecrón, Ashdod, Asdod, Ashkelon, Ascalón, Gath, Gat and Gaza. y Gaza. All right? You should know those pretty much by heart. Esto es algo que ya deberíamos de conocer de memoria. First of all, Ashdod, Empecemos con Asdod. mentioned 19 times in the Old Testament. 19 veces en el Antiguo Testamento. In Joshua, the Anakim, the giants were slaughtered here. En Josué vemos que los gigantes Okay. fueron matados ahí. Ashkelon, Ascalón, 12 times in the Old Testament. 12 veces en el Antiguo Testamento. Okay? By the way, Samson is associated with some of these Philistine cities. A Sansón se le Alright. conecta con alguna de estas ciudades filisteas. My wife and I stayed in our friend's house in Ashkelon about 3 years ago. Mi esposa y yo, 3 años atrás, nos quedamos ahí en la casa de un amigo en Ascalón. Okay? And we're going to see pictures. It's right on the coast, had another harbor. Vamos a ver imágenes, está ahí en la zona costera, ¿verdad? Hay un puerto. Okay? The Bible talks about Judah conquering Ashkelon. La Biblia habla de Judá conquistando Ascalón. And then there was Ekron. Luego tenemos a Ecrón. Okay? The Spanish names are going to be pretty similar, correct? Así, ya. Yeah. 22 times in the Bible. 22 veces mencionado en la Biblia.
And again, they're first mentioned, all these cities, in Joshua. Y se mencionan estas ciudades por primera vez en el libro de Josué. The city itself was 40 acres. How much? La ciudad entera era de 40 acres. Wow, that's big. Era grande. Okay. And then lastly, we have Gaza. Finalmente tenemos Gaza, 21 times in the Old Testament. 21 veces en el Antiguo Testamento. Joshua conquered it. Josué la conquistó. But you know, these cities, even though they were conquered, they were lost. Y estas ciudades, aun y cuando fueron conquistadas, hermanos, se perdieron. Israel couldn't maintain them. Israel no pudo retenerlas. And one of their reasons, Una de las razones, oh God, they have chariots. ay Dios, ellos tienen carruajes. So really, they never did get rid of all the Philistines. Entonces, realmente, hermanos, ellos nunca pudieron David had them under control. deshacerse de los filisteos. David los tenía bajo control, Samson was imprisoned in Gaza. ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Sansón estuvo preso ahí en Gaza. Think about that. Piensa en eso. Samson goes to spend the night with an enemy girl in Gaza. Sansón va a pasar la noche con una mujer que era enemiga ahí en Gaza. Crazy. Loco. Sin makes you stupid. El pecado te embrutece. By the way, we have records of Alexander the Great conquered these cities too. Did you know that? Tenemos registros de Alejandro Magno conquistando estas ciudades. ¿Sabían He eso? came down the coast. Él vino por la costa. Zechariah even talks about it. Zechariah talks about it. Bueno, Zacarías habla de esto incluso. And then we have Gath, Y luego tenemos a Gat. famous for the hometown of Goliath. Y Gat famoso porque era la ciudad de Goliat. David pretended he was mad when he was in Gath. ¿Se acuerdan? David, ¿verdad? Pretendió estar loco Hiding from mientras Saul. estaba escondiéndose de Saúl y se esconde ahí en Gat. Okay. You remember the man with 6 digits on each hand? ¿Se acuerdan aquel hombre Six con fingers. 6 dedos en cada mano? In 2 Samuel 21:20, En segundo libro de Samuel 21:20. he was a tall man with 6 fingers on each hand. Un hombre alto con 6 dedos en su mano. He was from Gath. Él era de Gat. Okay? The ancient city of Casel La ciudad antigua de Casel, actually is where Tel Aviv is today, a donde está Tel Aviv el día de hoy, was in the Philistine area. estaba en el área de ahí, de Filistea, Okay. de Gaza. Now you know the coast. Ahora ustedes ya tienen una idea de lo que es la costa, la zona From costera. top to bottom, we have De la parte de arriba a la parte de abajo tenemos Akko, Aco, Dor, Dor, Sharon, Sarón, Philistia. Filistea. All right, Muy bien. good. Now, there's those 5 Philistine Ahí cities. tenemos estas ciudades filisteas. Now draw another line Ahora dibuje otra línea. right down the edge of the Jordan Valley. Justo, ¿verdad? Al borde del Valle del Jordán. And this will be the central mountain range. Y esta es la cordillera central, montañosa. We're dividing Israel up into 4 long slices. Estamos dividiendo a Israel en partes, hermanos, en 4 partes. And then we'll look inside each of those Y slices. vamos a ver cada una de estas partes. Eso es lo que estamos haciendo. Okay. So if we begin way up in the north, Y comenzamos tal vez aquí en el norte. you see these hills here? Miren estos montes acá. Those are the Galilean hills. Son los montes de Galilea, montañas de Galilea. Obviously, they're near the Sea of Galilee. Obviamente cerca del mar de Galilea. The Galilean hills are the northern part of the central mountains. Y estas montañas de Galilea son la parte norte de esta cordillera. Okay. These were given to Asher and Naphtali and Issachar and Zebulun. Dadas a Aser, Neftalí, Isaacar, Zebulón. Zebulun.
All right. Now, if you look close, Y si usted mira de cerca, right in the middle of here, there's a valley, justo en medio acá tenemos un valle, and you have Upper Galilee tenemos Galilea del Norte, and Lower Galilee. Galilea del Sur. So the Galilean hills are divided in half. Entonces los montes de Galilea están divididos. Okay. So here's the coastal plain. Aquí tenemos la llanura Here's costera, our central mountains. aquí tenemos a nuestra cordillera And central, up here we have northern, upper, and lower Galilee. arriba tenemos Galilea del Norte, Galilea del Sur. Okay. Upper Galilee was famous for the city of Hatzor. We're going to look a lot at that. Y vamos a ver la ciudad de Hazor, que era una ciudad importante ahí en el norte de Galilea, And Kadesh, y Cades, one of the 6 cities of refuge. una de las 6 ciudades de refugio. Okay. In Joshua 11, verse 10, Josué 11, verso 10. Hatzor was known as the head of all the kingdoms. A Hazor se le conocía como la cabeza de todos los reinos. Okay, so if you look here at the Galilean hills, Si vemos nosotros acá los montes de Galilea, Hatzor is here. Hazor se encuentra ahí, That's a very famous city. una ciudad importante, muy famosa. You remember in Judges, Sisera, and En el libro de Jueces tenemos a Císara, was from Hatzor. era de Hazor, Okay, it was fortified by Solomon. ¿verdad? Fue una ciudad que Salomón la fortificó. Then you have Lower Y Galilee luego tenemos la parte baja de right Galilea. here. We can zoom in a little more. Y mire, podemos Here's Galilee. acercar un poco más. Aquí está Galilea. You had upper above the red dot and lower. Miren, la parte alta de Galilea, Galilea del Norte, está arriba de ese punto rojo. La parte baja de Galilea, o Galilea del Sur, está ahí abajo de ese punto The rojo. southern part was the Nazareth Ridge. Y la parte sur era a donde estaba Nazaret. Okay, so lower Galilee had hills with farmland. Entonces miren, la Galilea del sur o la Baja Galilea tenía estos lugares a donde se podía cultivar, estos montes donde se podía cultivar. This is a great picture. Es una buena foto. Here's the Jordan Valley Este es el Valle del Jordán, and the Sea of Galilee. Mar de Galilea. So that gives you dimension Eso le da un poquito de dimensiones a on usted, how the Galilean hills drop down to the Sea of Galilee. de cómo los montes de Galilea bajaban al Mar de Galilea. Okay. Famous city in lower Galilee would be Cana and Nazareth. Una ciudad famosa en Galilea, Baja Galilea es Caná. Otra ciudad famosa en Baja Galilea es Nazaret. Now, there is another city. Sí hay otra ciudad. This is a better, you can see here, Upper Galilee, Lower Galilee. Miren, Alta Galilea, Baja Galilea o Galilea del Norte, Galilea del Sur. Okay. Mount Meron was in Upper Galilee. Mire el monte Merón, Now, Alta Galilea. there is a city called Sepphoris. Ahora hay una ciudad All right. Sepphoris is not mentioned in the New Testament. que no se menciona en el Nuevo Testamento, Séfara, However, you need to remember that name pero recuerden este nombre because it was the capital of Galilee until Jesus was in his early 20s. porque era la capital de Galilea hasta el tiempo que Jesús estaba en la década de sus 20 años. And there have been great archaeological finds at Sepphoris. Y ya han habido grandes descubrimientos arqueológicos acá. That's how we know a lot about New Testament cities and what they look like because of Sepphoris. Así es como entendemos bastantes cosas del Nuevo Testamento por Séforis. Okay? So if you want to look up Sepphoris, I don't know how you spell it in Spanish. ¿Verdad? Si ustedes quieren buscar ahí Séforis New Testament, you see a lot of archaeology. en el Nuevo Testamento, ustedes van a ver bastante arqueología. You can see here, right there, where it would be. Ya.
Okay? So it gives us a good insight O sea, eso, into the New Testament world. eso les da, ¿verdad? Les da una idea del mundo del Nuevo Testamento. Now, notice this. I'm sorry, I was wrong. This is Sepphoris. Sí, here, aquí está Séforis. right here. Now, notice we're going to jump over this valley. Do you see this valley down Y here? quiero que vean este valle de aquí abajo, The Jezreel Valley. valle de Jezreel. We're going to jump over it Vamos a saltarlo and continue going into the mountains. y vamos a continuar yendo a los montes. Okay, notice here in this picture, Quiero que noten acá en esta imagen, going up the Jordan Valley, subiendo el valle del Jordán. these are the Sumerian mountains. Estas son las montañas de Samaria. All right? So here we have Upper Lower Galilee, Miren, otra vez, tenemos Alta Galilea, Baja Galilea, Galilea del Norte, Galilea del Sur. that's another picture. Or, excuse me. Then we jump over this valley Luego saltamos este valle and we're going to come into the Sumerian highlands. y llegamos a esta parte de Samaria. Okay? These are the mountains between the Jezreel Valley and Judah, Estas son las montañas entre el valle de Jezreel y Judá, named Samaria because of the ancient capital city of Samaria. llamada Samaria, o montes de Samaria, ¿verdad? Por la capital de Samaria. Okay? So this is the center backbone mountains of the country. Y aquí tenemos nosotros el centro del país, ¿verdad? La columna, podríamos decir nosotros, del país. See this? Upper Galilee. Miren, Alta Galilea, Lower Baja Galilea. And then from here on down, it's going to be the Samaria Mountain, De aquí hacia abajo tenemos los montes de Samaria, named after the city of Samaria. que se les pone por causa de la ciudad de Samaria. Así se les Ok. pone, los montes de Samaria. Again, you can see it's pretty rugged. ¿Verdad? Escabroso, bastante escabroso, lo pueden This ver is ustedes. the whole Samaria region. ¿Verdad? Esta es toda la región de Samaria. All right. And here's another look at it. Esta es otra vista. See Samaria here. Miren Samaria ahí. Judah and Jerusalem are further south. Judá y Jerusalén están hacia el sur. Okay. So here's Galilee way up here. Tenemos Galilea aquí en el norte. We jump over this valley, Saltamos hasta este valle come into Samaria. y llegamos a Samaria. All right. And now there's too much that happened there. I mean, Ahora, hay bastantes cosas que suceden ahí. Tirzah would be an important city in Samaria, the Tenemos- Samarian highland. Tenemos dentro de la ruta de Samaria, ¿verdad? Ciudades importantes. Okay. And then you had central Samaria. Tenemos ahora la parte central de Samaria. And you had Dothan, Donde tenemos y recordamos a a very Dotán, important city. ciudad importantísima. Samaria itself. La misma ciudad de Samaria. And you know, Jehu and Ahab, Jezebel, they're all associated with the northern capital of Israel in Samaria. Acab, Jezabel, Jehú, ¿verdad? Todos están asociados con, ¿verdad? Samaria. Samaria fights against Jerusalem. Samaria batalla en contra de Jerusalén. Okay. So it had a lot of rainfall because the water was squeezed out in those mountains. ¿Verdad? Tenía bastante lluvia porque acuérdese que los vientos que traían toda esta humedad, ¿verdad? La depositaban ahí. Okay. Now we move a little further south. Nos movemos un poco más hacia el sur. That's not right there. We'll do this one. So here are the Samarian hills. Miren los montes de Samaria. Then we get down here into the Judean hills. Llegamos hacia las This cordilleras is where Jerusalem is. de Judea, donde se encuentra Jerusalén. Do you see the town of Benjamin? Miren el pueblo de Benjamín. Where is that? Let me see it. Or do you see these towns here like Bethel, Miren, Mizpah, Michmash, estos pueblos, Micmas, Rama. Betel, Rama. Okay, these are on a plateau, you know, kind of a flat Esto está en area. una meseta.
That's called the Central Benjamin Plateau. Y esta se llama la meseta, meseta de Benjamín, la meseta central de Benjamín. And you had civil wars there. Ahí habían guerras civiles, se llevaron a cabo. Gibeah, Saul. Gibea de Saúl. In Judges 19 through 21, there was a big civil war with Benjamin. En Jueces 19 hasta el 21, ¿verdad? Hubo una guerra civil con Benjamín, ¿verdad? Con la tribu de Benjamín. Gibeon. Miren aquí. Gibeah. Gibea. All that's in the Central Benjamin Plateau. Todo está en esta meseta central de Benjamín. Okay. Mizpah, Ramah, Mizpah, Ramá, and Bethel. Betel. Okay. Really, that small area there, a lot happened right here, north of Jerusalem, in this Central Benjamin Plateau. Mucho se llevó a cabo ahí, ¿verdad? Que era en la parte norte de Jerusalén, en esa meseta. Okay. Also, you see Jerusalem right here? Ustedes ven a Jerusalén ahí. This part here sometimes is called the Ephraim Hill Country as well. Esto se le conocía también como la parte de Efraín. So let's do it like this: Samaria, and then the Judean hills. Y luego tenemos los montes de Judea. You got that? So here's another one. The Judean hills are south of the Dead Sea. Miren, los montes de Judea están al sur del Mar Muerto, They include Jerusalem. incluyendo a Jerusalén. Then you have the Benjamin Plateau, which is in the Ephraim hills. La meseta de Benjamín, que está en las montañas, en estos montes. And then Samaria. Luego tenemos a Samaria. Okay? So let's do this from the top. Entonces, viéndolo nuevamente de arriba hacia abajo. Okay. What do we have up here? ¿Qué tenemos aquí arriba? Galilean hills. En los montes de Galilea. There's two parts. Dijimos que Galilea tiene dos partes. Upper Su parte Galilee, alta, su parte baja, su parte norte, su parte sur. Lower Galilee. ¿Verdad? Skip over the Jezreel Valley. What do we have here? Nos saltamos el valle de Jezreel, que es lo que tenemos acá. Samarian. Samaria, los montes de Samaria. Right above Jerusalem, Arriba de Jerusalén we have the Ephraim hills, tenemos los montes o colinas de Efraín. and inside of that Benjamin Y Plateau. dentro de eso tenemos la meseta de Benjamín. And the reason we focus on that is so much happened there. La razón por la que nos enfocamos en esto es porque Okay. mucho se llevó a cabo ahí. So tomorrow when you see pictures of it, you'll know where it is. Mañana cuando vean imágenes de esto van a saber a dónde está. Okay. And then the Judean hills, Y luego tenemos los montes de Judea, which include Jerusalem que incluye Jerusalén all the way down past Hebron. hasta pasar el Hebrón. Okay. So, there's another way to look at the Judean hills, Mire, otra manera de ver los montes de Judea, hill country of Judea. ¿verdad? El país de Judea, ¿verdad? O la región de Judea. Okay. Now, what I'd like to do is jump back up or talk about the Shephelah. Y ahora lo que quiero es que podamos hablar acerca de este Okay. Shephelah. Here's Jerusalem. Look real close. Aquí está Jerusalén, miren acá. All right. Here's the Ephraim hills and the Benjamin Plateau. Está en los montes de Efraín, en la meseta de Benjamín. You see how it drops off into the Jordan Valley. Quiero que vean cómo baja hacia el Jordán. All right. Now, this is the plain of Philistia. Esta es la llanura de Filistea. This area in between is called the Shephelah. Esta área en medio se conoce como el Shephelah. Okay. Now, if we zoom in, Si nosotros nos acercamos, this is what I want you to do. Zoom in. esto es lo que quiero que hagamos, nos acercamos. We have these valleys. There's 5 of them. Miren, hay 5 valles. This is Philistia. Este es Filistea. But if you want to get up into the hill country, Pero si usted quiere ir a las montañas, you got to go through one of these valleys. tiene que ir a través de uno de estos valles. Okay? They were real important. Eran importantes realmente. So you must know these. Así que deben de saberlos.
The first one is the Valley of Ajalon. El valle de Ajalón. Anybody know what happened there? ¿Alguien sabe lo que sucedió ahí? It means deer, by the way, or field of the deer. ¿Verdad? Sí, significa el campo del venado. Remember, the sun stood still in the Valley of Ajalon ¿Se acuerdan que el sol se paró in the book of Judges? en el libro Joshua. de Josué? Okay? So it was part of Dan originally. Era parte originalmente de Dan. Gezer was an important city. Ahora, Gezer también era una ciudad importante. Okay, because Solomon built stables there and he really fortified it. Salomón realmente la fortificó, edificó sus establos ahí. Okay. So, another valley is the Sorek Valley. Otro valle es el valle de Sorek, Timnah Timna and Zorah. y Sorek. Do those ring a bell? ¿Verdad? ¿Le suena algo esto, hermano? ¿Le suena algo? This is where Samson hung out. ¿A dónde estaba Sansón? From Zorah. De Sorek, Get a girl from Timnah. ¿verdad? Bajó a Timna. So Samuel's flirting with the Philistines here. Así que está Sansón coqueteando con los filisteas ahí. You can see that valley right there. Y pueden ver ese valle ahí. And we're going to see pictures of it later. Y vamos a ver imágenes de esto después. Okay? So the Philistines occupied it, but Samson would hang out there. Entonces los filisteos lo ocupaban, ocuparon ese lugar, pero Sansón andaba ahí merodeando. Samson was born and buried in Zorah. Sansón, ¿verdad? Nació y creció ahí en Sora Okay? y fue enterrado ahí. Now, there's another valley. Otro valle más, If you see it here. si lo pueden ver ustedes acá. See this? Mírenlo aquí abajo, The Elah Valley. el valle de Ela. What happened there? ¿Qué pasó ahí? Can you see okay from there? ¿Se puede ver bien ahí, de ahí, hermanos? Sí. The Elah Valley. El valle de Ela. What happened ¿Qué there? sucedió ahí? David fought Goliath David enfrentó a at the Goliat, brook Elah. ¿verdad? En el arroyo de Ela. Okay? And so even in later times, whoever controlled these cities, they could control who went up and down into the mountain. El que controlaba estas ciudades controlaba quién subía y bajaba por las montañas. Now, I think we can move further south. Si nos movemos un poco más al sur, Let me see if we can do that. There's one more valley, or two more valleys. dos valles más, miren. I'll show you when I get a picture of it. Y cuando tengamos la imagen se lo voy a enseñar. The valley of Guvrin, El valle de Gubrín okay? And then the Lachish Valley. y el valle de Laquis. There were 5 of these valleys 5 valles that would get you from the coast through the Shephelah into the mountains. que los llevaban de la costa por la Cefilá hacia las montañas. So that is the Shephelah Esto es entonces lo que se conoce como el Cefilá, that had these valleys. que tenía estos valles. Okay? So here's the coast, Aquí está la costa, Shephelah, el Cefilá, mountains. las montañas. That's how we slice the land up. Así es como hemos dividido, o así como dividimos la tierra. Oh, here's one with all 5 valleys. Miren, aquí están los valles. Ajalon, Sorek, Ajalón, Elah, Sorek, Guvrin, Gubrín and Lachish. y Laquis. That Lachish is going to be really important. Este de Laquis va a ser importante más adelante. Or Lachish. O Laquis, sí. Oh, here's another one. See those valleys? Miren estos valles acá. Okay. You got to know these. Tienen- Ajalon, Sorek, Elah,
Guvrin, and down here would be Lachish. Tienen que conocer estos valles, hermanos, ¿verdad? Ajalón, Sorek, Guvrin, Ela, Laquis. Okay? Because so many things, especially in Joshua and Judges, take place. Especialmente en Josué y Jueces se lleva a cabo bastante This, actividad ahí. this town, Lachish, or Lachish, Este pueblo de Laquis, this is a good photograph Lachish. here. Okay? Ajalon, Sorek, Elah, Guvrin, and Lachish. miren aquí están, Ajalón, Sorek, ¿verdad? Ela, Guvrin y Laquis. Can you see how they lead up into the mountains? Miren cómo conduce a las montañas And look at how close Jerusalem is. y cuán cerca está Jerusalén. Okay? So these are your Judean hills. Estas son los montes de Judea, Here's the Benjamin Plateau la meseta de Benjamín aquí arriba, and the Ephraim hills. los montes de Efraín. Okay. Any questions? ¿Preguntas? Now you begin to see the layout of the land. Ahora están viendo ustedes, hermanos, cómo se compone el terreno. Okay? So you can see Goliath is from Gath. He comes halfway up to Elah, and they meet right before the mountain. Entonces ustedes pueden ver, Goliat viene de Gat, llega ahí a Ela, ¿verdad? Y estando ahí se encuentra con David justo antes de llegar a las montañas. So you are becoming experts on the regions of Israel. Ahora se está convirtiendo en experto de las regiones de Israel. Does everybody understand this? ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Coastal plain, La- Shephelah, La llanura, el Shefelá, hill country. ¿verdad? Las montañas. Okay, then next we have the wilderness. Luego tenemos lo que es el desierto. Do you see the wilderness here? Miren el desierto acá. Jericho's on the edge of it. Jericó está justo al borde. It's all this land next to the Dead Sea. Es toda esta tierra al lado del Mar Muerto. And the Judean wilderness is rough. El desierto de Judea, hermanos, es tremendo. Jesus is tempted there. Jesús fue tentado ahí, ¿se acuerdan? You need water. Necesitas agua. There is none. No hay agua ahí. I think En-Gedi is the only continual source of water all year. Creo que la única fuente de agua es En-Gedi, que está ahí. Okay? So, obviously, being next to the Dead Sea, it's very harsh. Obviamente, esta región al lado del Mar Muerto es una región severa. In Hebrew, you Hebrew guys, what is the desert or the wilderness called? En hebreo, hermanos, ustedes que son expertos en hebreo, ¿cómo se llama desierto? The Midbar. El Midbar. Remember that? The ¿Se acuerdan? Midbar. Midbar. Okay, it's used 255 times. 255 veces es utilizado esto. Okay? So, sometimes, if there's a little water out here in the rain, it will trickle down through the wilderness. But ¿Verdad? not much. Hay ocasiones donde si llueve, ¿verdad? El agua viene y llega hacia ahí, hacia el mar, ¿verdad? Pero realmente Now no es muy común. you can see the Shephelah, the different elevations. Miren el Cefelá con las diferentes elevaciones. Okay. Here's another way to look at it. Otra manera de verlo. Here is the wilderness Aquí está el desierto of Judea. de Judea. These are the mountains of Judea, Estos son los montes de but when Judea. you drop off, it becomes the wilderness of Judea. Y cuando baja, se convierte en el desierto de Judea. Okay, same thing here. Lo mismo acá. A famous city in the wilderness is Masada. Una ciudad conocida, ¿verdad? Bastante conocida en el desierto es la ciudad de Masada. Have you heard of Masada? ¿Han escuchado ustedes de Masada? Yeah, where the Jews hid from the Romans and then they Donde- jumped off the cliff and killed themselves. Donde se escondieron los judíos de los romanos, luego saltaron de un arrecife y se mataron. Okay.
So all that's down near the Dead Sea. En Gedi is very famous. Todo eso está ahí, en el Mar Muerto, en Gadi. This is ¿Verdad? where David hid from Saul. Famoso porque ahí se escondió David de Saúl. And he wrote some psalms from there. Escribió algunos salmos de ahí. All right? Because he's hiding in the clefts of the rock. Porque está escondiéndose, ¿verdad? En la hendidura de la peña. And he's watching the deer run on the side of the mountain. Y está viendo ¿verdad? Los venados correr ahí por los montes, And he says, los the ciervos. Lord makes my feet like the deer's feet. Y se acuerdan, dice, el Señor hace mis pies como de ciervas, ¿verdad? And they don't slip. ¿Verdad? No se resbalan. Okay? So, En Gedi and Masada were famous for this area. Entonces en Gadí y Masada, famosa en esa área. So was a place called Qumran where the Dead Sea Scrolls Y were found. también un lugar famoso ahí por el Mar Muerto es Qumran, In donde the se encontraron los Judean rollos del Mar wilderness. Muerto, ¿se acuerdan? And Jericho, the northernmost part of the wilderness. Y Jericó, que es la parte norte de este desierto. Although it was a small oasis at the time. ¿Y cuando? En ese tiempo que existía Jericó era un oasis. Later it was called the City of Palms. Luego se llamó la ciudad de las palmas. Okay? So, now you get these regions. Ahora ustedes ven, entienden, conocen estas regiones. All right, let's practice, brothers. Practiquemos entonces ahora, hermanos, From north to south de on the coast. norte a sur en la costa. Akko, Aco, Dor, Dor, Sarón, Philistia, Filistea, Galilea, upper and lower, alto y bajo, norte y sur, Samaria, mountain, Samaria. and then in here, Luego aquí tenemos Ephraim hills, los montes de Efraín, monte de Efraín. and then here, Y luego acá tenemos Judean hills. montes de Judea. What is this right ¿Y here? qué tenemos acá? You see those El valleys? Shefelá, vemos nosotros ahí estos And then valles. this is what? Y aquí, aquí ¿qué es? El desierto. Wilderness. Okay, so this is what we're trying to understand, the geography of Israel. Bien, esto es lo que estamos tratando de entender, la geografía de Israel. Now, there's another part way down here Ahora hay otra parte aquí más abajo called the Negev, llamado el Negev. okay? So once you get below Hebron, the rain really gets sparse. Una vez que bajamos Hebrón, ¿verdad? La lluvia realmente es Okay? escasa. It's all this area south, Este es el área del sur. okay? And of course, it's harsh. Y por supuesto es un lugar severo. It included Kadesh Barnea, Esto incluye a Cades Barnea, where the spies were sent into the land. a donde fueron enviados los espías, ahí a la tierra. Okay? And even Beersheba was part of the Negev. Incluso Beersheba era parte Right. del Negev. From Dan to Beersheba. De Dan hasta Beersheba, ¿se acuerdan? So you can see how the vegetation drops off Y ustedes pueden ver cómo la vegetación baja as you get below Beersheba mientras or Beersheba. mientras All right. ustedes bajan o abajo de Beersheba. It's really Negev is dry. El Negev, ¿verdad? Se seca. Here's the Negev. It's south of Judah. Miren, aquí está el Negev, al sur de Judá. All right. Look at these photos, man. That's just barren, like bare rock. Miren estas fotos, hermano, es algo árido. ¿Se fijan ahí? Árido, una roca. There's Beersheba. Ahí tenemos a Beersheba. There's the ruins of the ancient city. Están las ruinas de la ciudad antigua. You can see its houses and gate. These are gates coming in from the road. Miren, este es el camino, estas son las puertas de entrada. Okay. And then here's Kadesh Barnea. Aquí tenemos a Cades Barnea. There was an oasis there. Había un oasis ahí. So you can see
Here's Kadesh Barnea, Aquí abajo tenemos Cades Barnea, quite a bit further south than Beersheba. ¿verdad? Al sur, Berseba. Okay. So all of this is about from the middle of the Dead Sea south would be the Negev. Más o menos, ¿verdad? El Mar Muerto hacia el sur, ¿verdad? El Negev. Here's just another way of looking at it. Esta es otra manera de verlo. This is all Negev. Todo esto es el Negev. All right? So that's in the far south. Entonces, estamos ahí viendo el extremo sur. All right. We only have 30 minutes, so I'm going to keep going. Is that okay? Tenemos 30 minutos, hermanos. Continuamos. All right, if you need the bathroom, go ahead. ¿Necesitan el baño? Vayan al baño. All right. Because we're almost done dividing up the land. Ya casi terminamos de dividir la tierra. Okay, so let's jump back up north. Ahora, regresemos un poco al norte. You remember up in the north, En el norte, the Galilean hills, en las montañas de Galilea, los montes de we Galilea, jumped over this valley, ¿verdad? Saltamos este valle. and here's the Carmel Range. Y aquí tenemos la cordillera de Carmelo. Okay, so it interrupts between the Akko and Dor. Y esto corta, acuérdense, el valle de Aco y el valle de Dor. There's Mount Carmel where the dot is. Ahí está el monte Carmelo, donde pueden ver ustedes ahí el puntero. And the Bible talks a lot about the beauty of Carmel. La Biblia habla bastante acerca de la belleza de Carmelo. And again, Elisha is famous with Mount Carmel. Nuevamente, Elías, famoso ahí con el monte Carmelo. So notice this here, Upper Galilee, Miren, Alta Galilea, Lower Baja Galilee. Galilea, you have Mount Carmel, tenemos Monte Carmelo, and there's Akko. tenemos el Valle de Aco. All right. There's a great view of it. Hay una vista preciosa de ahí. See the plain of Akko and then Mount Carmel. Miren la llanura de Aco, ¿verdad? Monte Carmelo. And then it runs into the Sumerian hills. Y eso lo lleva hacia los montes de Samaria. And there's the plain of Dor, and you can see the city of Dor. Ahí está la llanura de Dor, se ve la ciudad de Dor. And then Caesarea starts this Sharon plain. Y luego Cesarea comienza con la llanura de Sarón. Okay. Now, you see this big area is the Jezreel Valley. Y esta área grande que vemos acá es el Valle de Jezreel. So you can remember it this way. Entonces lo vamos a recordar de esta manera. The plain is interrupted by Mount Carmel, La llanura se interrumpe por el monte Carmelo. and the mountain range is interrupted by the Jezreel Valley. Y la cordillera es interrumpida por el Valle de Jezreel. Does that make sense? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Okay. As you're going north and south. Lo que usted va de norte a sur. Okay, here's another close up. Miren otro vistazo The acá. Carmel range ends up into the Sumerian hills. La cordillera de Carmelo, ¿verdad? Termina en los montes de Judea. Okay. Here's a couple more things I want you to remember. Aquí hay otra cosa que quiero que recuerden. If you are an army coming into Israel, Si usted es un ejército que quiere atacar Israel and they all came from the north except for y Egypt, todos los ejércitos iban a venir del norte, exceptuando a Egipto, because you're not going to cross the desert in the Jordan Valley, porque no iba a cruzar el desierto ni el With Valle an del Jordán, army, con un ejército no lo iba a cruzar el especially during desierto, flood season. especialmente durante el tiempo de las inundaciones. So all the armies come from the north. Entonces todos los ejércitos por fuerza tenían que venir del norte. Syria, Siria, Assyria, Asiria, Babylonia, Babilonia, the Persians, los the persas, Greeks, los griegos, they come from the north. todos vinieron del norte. Well, in order to get into the heart of Y Israel, para poder llegar al corazón de Israel, you have to cross the Carmel range. tenía por fuerza que cruzar la cordillera de Carmelo. So, Así que whoever controlled these valleys right el here, que controlara estos valles acá, I want you to remember three of them. quiero que se acuerden de tres. The Jokneam Pass, El paso, este paso acá the Megiddo Pass, de Megiddo, and the Dothan Pass. el paso de Dotán y el paso de Jocneam. Then you were in. Entonces usted entraba. So, why does Solomon build
a huge military force ¿Por qué construyó Salomón un cuartel militar ahí enorme at Megiddo en Megiddo? to protect the country? Para proteger el país. No one could get deep into the country. Nadie podía entrar al país. So Solomon had these huge stables at Megiddo and Gezer. Entonces, construye estos establos enormes en Megiddo, en Gezer, Salomón. You're familiar with Megiddo. Y ustedes están familiarizados con Megiddo, ¿sí o One no? of the last battles in Revelation. En Apocalipsis, de las últimas batallas. Har means mountain. Har es monte, Megiddo. Megiddo. Harmageddon. Har, Okay. Megiddo, Armagedón. Takes place around Megiddo in the Jezreel Valley. Se lleva a cabo ahí en Megiddo, en el valle de Jezreel. Okay. So, that Carmel range is important, Entonces, esta cordillera de Carmelo es importante. and whoever controlled the Dothan and the Megiddo and the Jokneam Pass. El que controlara el paso de Jocneam, de Megiddo, de Dotán, controlaba todo. Control the land. Now, here's another feature. Ahora, miren esta otra característica. Do you see this river right here? Miren este río acá, This is the Kishon River. el río de Quizón. Uh-huh. What happened there? ¿Qué pasó ahí en Quizón o Sison? In Judges. En el libro de Jueces. Remember the chariots got stuck ¿Se acuerdan que los when carruajes, God caused the Kishon to overflow? se atascaron cuando el río se inundó esa región? Sisera gets off of his chariot and ¿Verdad? runs. Sísara sale de su carruaje, And huye. Jael, the woman, kills him Y se acuerdan de aquella mujer, ¿verdad? Que lo mata, in her tent. ¿verdad? En la tienda, en su All tienda. right? And Barak couldn't get the credit for it. Y no pudo tener el crédito, Okay. el hombre. So here's another great view Aquí hay otra Carmel Range otra imagen de la cordillera de and Carmelo the passes through it que pasa a través de ello, and the Jezreel Valley. el valle de Jezreel también. Okay. There's another way of looking at Otra manera de verlo, it. You can see the Kishon River miren el río Sison, and the Jezreel Valley. valle de Jezreel, So whoever can cut through at Jokneam y el que or Megiddo, entrara por Jocneama, Or por en Megiddo Dothan. o Dotán, they can get into the country. podían entrar al país. Okay? So then we come to the Jezreel Valley, Ahora llegamos al valle de Jezreel, which is the northern part of the Jezreel Valley la parte norte del valle is the Nazareth Ridge, the mountains that Nazareth is on. ¿verdad? Está ahí la montaña donde se encuentra Nazaret. Okay? Let me see if I can see. Here's Nazareth. See Nazareth? Miren Nazaret acá. This range here. Miren esta cordillera acá. Okay, this is all your Jezreel Valley. Este es el valle de Jezreel. Okay, here's another picture of it. Esta es otra imagen. Here's the Carmel Range. Este es la cordillera de You Carmelo. can see how the valley turns into farmland quickly. Ustedes ven cómo el valle se convierte en tierra de cultivo rápido. Okay. You can see Lower Galilee here Pueden ver ustedes Galilea, Baja Galilea, and the Nazareth Ridge. Esta cordillera de Nazaret. Okay. Now you know when you see this. Here's the Carmel Range and the Jezreel Valley. Ahora cuando vean esto, ustedes van a ver la cordillera de Carmelo, el valle de Jezreel. Okay. You got that in your mind? Ya lo tienen la imagen mental de esto, hermanos. Sí. Okay. So this is another picture of the Jezreel Valley. Esta es otra imagen del valle de Jezreel. All right. Now, tomorrow we're doing historical geography. Mañana vamos a ver un poquito más de geografía histórica. So we'll look at the events that happened here. Vamos a ver los eventos que se llevaron a cabo acá. Okay. So we'll even get deeper. Así que vamos a entrar más profundo todavía. All right. Lastly, let's do this. Finalmente hagamos esto. Draw another line, Otra línea más. and you have the Jordan Valley. Y tienen el valle del Jordán.
That's a great picture. Esto es una muy buena imagen. Okay. So, what you need to, so we've got the coastal plain, Tenemos la llanura the costera, mountains, las montañas. now the Jordan Valley. Ahora tenemos el Valle del Jordán. It begins in the north with the Hula Valley. Comienza en el norte con el Valle de Ula. Okay, north of the Sea of Galilee is the Hula Valley. Al norte del mar de Galilea tenemos el Valle de Ula. Okay, then we have the Sea of Galilee, Luego tenemos el mar de Galilea. and all the water and snow that melts on Hermon Y el agua, ¿verdad?, que se derrite del monte Hermón, comes in. Here's Mount de la Hermon. nieve del monte Hermón, toda The esa agua, snow melts, ¿verdad?, que se derrite de esa nieve, comes into the Hula Valley, entra al Valle de Ula the Sea of y Galilee. llega al mar de Galilea. Then the Jordan River itself Luego el río Jordán en sí, onto the Dead Sea. ¿verdad? A eso le conduce esa agua y el río Jordán lleva su agua al mar muerto. And then you have runoff from both sides when it rains. Y luego tenemos nosotros, ¿verdad?, agua que va de los dos lados. Okay, so it looks like that. So if you're going north to south, tell me what it is. Entonces, si vamos de norte a sur, ¿qué es lo que tenemos? Hula Valley, El Valle de Ula, mar de Galilea, Jordan River, río Jordán, Dead mar Sea. muerto. Ujú. Dead Sea. You can see where Mount Hermon here sheds water, and all of this becomes the beginning of the Jordan River. Ustedes ven el Hermón, ¿verdad? Y por causa de lo que se derrite de la nieve del Hermón, ¿verdad?, llega a el río ahí. Okay? Here's another picture of it. Esta es otra imagen Going down from the Galilee to Dead Sea to Araba. ¿verdad?, bajando de Galilea hasta Arabá. Okay? This is Mount Hermon. Este es el monte Hermón. Now, I want you to notice something. Y quiero que noten algo. Here's Israel. Aquí está Israel. Look at that. Miren, What's that? ¿qué es ahí? Damascus. Damasco. Damascus. Damasco. Look how close. Miren lo cerca que está. So, if you're Israel Si usted es Israel and your enemy in Syria has a fighter jet, y su enemigo en Siria tiene un jet, an F-16 un F-16, can leave Damascus puede salir de Damasco and be over Jerusalem y estar en Jerusalén in less than a minute. en menos de un minuto. Maybe a minute. Tal vez un minuto. So think about it. Entonces piensen en esto. The security of the country. La seguridad que tiene que tener el país. So if you have land on this mountain, Si tiene territorio acá en este monte, you can see Damascus, usted puede ver Damasco. and Israel has land on the mountain. Y Israel tiene territorio ahí en ese monte. Okay? Now you can see how this snow melts and comes down Ahora ven cómo la nieve se derrite y baja into the Hula Basin. hasta el campo de Basán. Okay? There's another view of it. Hay otra vista de esto. Important cities. Ciudades Dan. importantes, Dan, And Hatzor. Hazor. Hatzor is part of Galilee, but it overlooks the Hula Valley. Hazor es parte de Galilea, pero ve el valle de Ela. All right? That's north, the Hula Valley. Miren, el valle de Ula, perdón. Miren, este es parte de norte del valle de Ula. Okay? And then the Sea of Galilee. Y tenemos el mar de Galilea. You see these?
there were no natural harbors on the Sea of Galilee. No habían puertos naturales en el mar de Galilea. But look, I think there's 16 total harbors that the archaeologists have found. Y hay 16, si no me equivoco, puertos que los arqueólogos han descubierto ahí en el mar de Galilea, That were built que se for construyeron, boats on the Sea of Galilee. ¿verdad?, para los barcos o las embarcaciones ahí en el mar de Galilea. And there's our last look at the Jordan Valley. Y en la última diapositiva del Valle del Jordán, Notice how these other rivers flow into it out of the mountains. noten cómo estos ríos fluyen de las montañas. Okay? This is north, Sea of Galilee. Miren, esta es la parte norte, mar de Galilea, Here's the Jezreel Valley Valle de Jezreel, flowing into it. que conduce hasta ahí. Okay? We look at it that way, Y lo podemos ver de esta manera también, north to south. de norte a sur. Okay? So, I want to stop there. Entonces voy a parar ahí. Number one, it's been a long day. Bueno, uno, ha sido un día largo. Number two, Número dos, tomorrow I'm going to spend a lot of time on the Jordan, the Sea of Galilee. mañana vamos a pasar bastante tiempo en el Jordán, en el mar de Galilea, And then we'll start looking at the mountains of Israel. y luego vamos a empezar a ver los montes de Israel, And then we will get into historical geography. y vamos a empezar a ver la geografía histórica. Okay? Muy bien, So, thank you for your patience. gracias por su paciencia. I hope you enjoyed the first day. Espero que hayan disfrutado del primer día. You have a schedule Si tenemos un horario in front of you on the second page, ahí en la segunda página 2 de su material, and I'm going to try to stick to those subjects and times. y voy a tratar de mantenerme apegado a los tiempos y los temas que vamos a ver. But we will see lots of pictures beginning with historical geography. Y vamos a ver bastantes imágenes, comenzando con la geografía histórica. Okay. Muy bien, gracias hermanos. Now, do y'all have any homework tonight? ¿No? You don't want homework? No quieren tarea, ¿verdad, hermanos? Read the Bible tonight. Lea la Biblia, hermano. Léala. All right. But if you want, you can do a little research on some of the things we talked about. algunas de las cosas que se han hablado. Okay? And if you have questions, don't be shy. Si tiene preguntas, no tenga pena.